todos. Para nosotros es un gusto contar con ustedes como asistentes, con el maestro Amora Cornelas también, quien va a ser comentarista del libro del maestro Samuel Hernández Huerta. Entonces, bueno, pues por mi parte les doy una cordial bienvenida. Mi nombre es Patricia González, directora del Colegio de Psicología. Este espacio deseamos que sea muy nutritivo, muy enriquecedor en la formación, particularmente de los estudiantes del posgrado de la maestría en estudios en psicoanálisis. Le cedo el turno de la palabra al organizador general del evento, doctor Jorge L. Moctezuma. Adelante. Gracias, Pati. Pues buen día y muchísimas gracias por el interés. Pues bueno, ya irán llegando. Creo que influye este tema, ¿no? De que las clases empiezan 10 minutos después. Pero bueno, tiempo apremia. Pues sí, como dice Pati, nuestra directora del Colegio de Psicología, es el tercer coloquio de investigación en psicoanálisis y psicología crítica. Ya pues, tenemos un tiempo con este interés. Este interés, pues a grandes rasgos, dando un poquito de contexto, de introducción, con relación a la postura crítica, y en particular a la psicología crítica. Creo que, bueno, estamos bajo el entendido, o es un exhorto, una invitación, pues de que la psicología crítica, perdón por el camión que está pasando, que la psicología crítica, siguiendo a muchos autores, autoras, como Pavón Cuéllar, Ian Parker, hay muchos y muchas, no es una postura, no es que sea una psicología, ¿no? O no es que tenga un objeto de estudio o una rama, ¿no? De la psicología. Me parece que siguiendo a todas estas autoras y autores, más bien es una posición ante la psicología. Yo incluso diría que es una estrategia, ¿no? Una estrategia o una manera de relacionarse con lo que ocurre en el campo de las psicologías, ¿no? En cuanto a las intervenciones, teorías, modelos, propuestas, investigación, ¿no? Entonces, bueno, este espacio está enfocado en eso, ¿no? Que lo que se produzca en el ámbito de las psicologías a nivel tesis, proyectos de investigación, reflexiones, trabajos, reflexiones grupales, ¿no? Individuales, pues pase por eso, por ese tamiz, ¿no? De lo crítico, de la psicología crítica. Y me parece que es eso, es una estrategia de, digámoslo así, como de descomposición, recomposición, desmontaje, replanteamiento de todo lo que se produce en este campo, ¿no? Tan vasto de las psicologías. Y también, pues creo que también por otro lado vale la pena señalar que en general se produce incomodidad, ¿no? Cuando se ejerce la crítica, ¿no? También siguiendo a este señor Pavón Cuéllar, ¿no? Pues a veces queda la impresión de que como que todo marcha o todo fluye mejor si no hubiese psicólogas y psicólogos críticos, ¿no? O sea, como que ya todo está puesto para que fluya lo que se propone. Y hay algunas preguntas, ¿no? Como muy, pues incómodas, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, cuáles son los presupuestos ideológicos latentes de ciertos conceptos y teorías, ¿no? ¿Cómo le sirve un psicólogo o una psicóloga a los grupos dominantes? ¿Cuáles son los intereses y efectos sociales y económicos de cierta interpretación del ámbito psicológico? ¿Cuáles son las implicaciones políticas de la opinión, de la opción por una interpretación y no por otra igualmente admisible, ¿no? ¿Por qué y para qué pretenden generalizarse representaciones culturales e históricas específicas del ser humano, de su experiencia y del sentido que se le atribuye a esa experiencia, ¿no? O sea, todo ese tipo de preguntas que apuntan, pues, a muchas cosas, pero básicamente a lo político, ¿no? O sea, digamos que hay una politización necesaria de la psicología, ¿no? A partir del ejercicio crítico permanente. Pues, ¿por qué?
pues para ampliar, ¿no? Para ampliar los saberes, para ampliar también los límites y limitaciones que tenemos, y para revelar o develar, ¿no? Lo que está ocurriendo, de qué manera está ocurriendo y en quiénes recae, ¿no? Los a veces supuestos beneficios de lo que se produce en las psicologías. Mencionando también brevemente, me apuro porque no nada más voy a dar el contexto, por ejemplo, Erich Fromm, ¿no? Erich Fromm sabemos que pues, estuvo en esta parte no inicial de la escuela de Frankfurt, pero pues rompió con ello, ¿no? Tanto Fromm como Marcuse. Y él caracteriza a las psicólogas, los psicólogos, dice así, ¿no? Lo pongo entre comillas, especialistas de la manipulación, ¿no? También habla de profesionales dedicados, a, otra vez las comillas, a aceitar a las personas para que funcionen bien, ¿no? También dice como portavoces de la personalidad enajenada, y también, otra vez entre comillas, como sacerdotes de la nueva religión de la diversión, del consumo y de la despersonalización. ¿No? Para que quien tenga la idea de que el Fromm de El arte de amar, pues es así como suavecito y muy amable. Este texto es el psicoanálisis de la sociedad contemporánea, ¿no? Donde pues es bastante crítico. Otro autor, Phil Brown, ¿no? En 1971, en el texto Radical Psychology, pues denuncia las funciones de las diversas especialidades psicológicas, ¿no? Por ejemplo, él habla de que en la clínica, ¿no? La función adaptativa. En la industrial o laboral, pues la función pacificadora o acomodadora, ¿no? En la psicología publicitaria, ¿no? En el marketing, la función manipuladora, ¿no? En la psicología educativa o escolar, pues esa función disciplinaria y de control, ¿no? Y en lo familiar, pues la desculpabilización, ¿no? Y la adaptación. Esto nos dice Phil Brown en Psicología Radical. Y pues ahí también ese autor habla, ¿no? De que hay un mismo propósito de control social, de subordinación, ¿no? De subordinación a ciertos intereses, a ciertos grupos dominantes, ¿no? Y pues la pregunta que lanza es si la psicología verdaderamente procura y logra una praxis transformadora de la realidad social. Ya finalmente en el 86, en este texto Psicología de la Liberación, Martín Baró apunta algo que, bueno, creo que me parece importante, ¿no? Las psicologías están basadas en un, le pone comillas, idealismo metodológico, ¿no? Esto del rollo estadístico, experimental, ¿no? Y él habla de una opción que es bien viable, ¿no? Muy rica, que más bien podríamos estar mejor en un realismo crítico. Es decir, donde no sean los conceptos, le pone comillas también, los que convoquen la realidad, sino más bien que la realidad sea la que busque y delimite los conceptos, ¿no? Que sea ese movimiento al revés donde prevalezca el realismo crítico. Entonces, bueno, en este coloquio, lo repito, los trabajos que presentamos, que compartimos, que ahorita, pues dos muy importantes, y es un honor, está muy bueno que estén acá con nosotros, tanto Amorak Ornelas como Samuel Hernández. Pues ellos van a comentar un libro. Samuel Hernández es autor de este libro, El péndulo del farmacón, pasión, enfermedad, cuerpos, breviarios clínicos, de editorial El Diván Negro. Me voy a permitir leer brevemente sus síntesis curriculares. Samuel Hernández practica el psicoanálisis en la ciudad de San Luis Potosí, México. Cuenta con estudios en psicología educativa y clínica. Sus ejes de trabajo clínico y de escritura se han enfocado en temas vinculados a las infancias, a la psicología crítica y a las locuras. Es fundador de la editorial mexicana El Diván Negro, en la cual dirige la colección Psicoanálisis y Psicología Crítica. Es autor de los libros, Aflicciones del alma, Melancolía, Naufragios y Desastres del cuerpo, del 2018. Los tres bastardos, seguidos de La gata negra, del 2019. Y El péndulo del farmacón, Pasión, enfermedad, cuerpos. Y también el texto Derrumbe, 2021. Y Convulsiones, también 2021.
Él es Samuel Hernández. Y por otro lado, Amorak Ornelas Vázquez practica el psicoanálisis en la Ciudad de México. Es docente de la maestría en estudios en psicoanálisis de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Es coordinador académico de Instancia Psicoanalítica en la Ciudad de México. Fue coordinador del Seminario de Interlocutores Contemporáneos del Psicoanálisis en la Facultad de Psicología de la UNAM. Es coautor en los libros Letras entre el psicoanálisis y el arte y La función del pago en la práctica analítica. Ambos nos van a compartir comentarios, críticas, ideas sobre este texto de Samuel. Les agradecemos muchísimo. Me parece la dinámica la va a plantear Amorak, ¿no? Para que posteriormente haya un diálogo, ¿no? con las asistentes. Muchas gracias por estar acá, Samuel y Amorak. Le doy la palabra a Amorak. Muchas gracias, Jorge. Antes que nada, buenos días a Patri, a José, a Jorge. Muchas gracias a Samuel por acompañarnos en este espacio. Es un gusto que podamos tener estos eventos para abordar textos que precisamente van en una línea crítica de la psicología. Y bueno, ya hace tiempo que Samuel me había mandado su texto, el año pasado, creo que fue por ahí de marzo, en que lo recibí, El péndulo del fármaco, pasión, enfermedad, cuerpos y breviarios clínicos. Y bueno, se había estado posponiendo una presentación de su texto acá en la Ciudad de México, sobre todo en el Claustro de Sor Juana, pero ahora que se dio la ocasión dentro de este coloquio, pues pensé en hacer una dinámica diferente a lo que luego es la solemnidad de las presentaciones del libro, que pues, prácticamente luego las presentaciones del libro es pues una serie de comentarios, de halagos, de vengan a comprar el libro, una presentación, y le propuse a Samuel más bien hacer una especie de conversatorio, de diálogo, de son los temas que toca exactamente el texto, ¿no? Entonces, preparé una serie de preguntas a propósito del texto y que encuentro que se pueden relacionar con la temática exactamente de nuestro coloquio de psicoanálisis y psicología crítica, ¿no? Entonces, bueno, Samuel, si quieres empezamos. No sé si quieres decir algo antes de comenzar el diálogo y la conversación. No, pues muchas gracias por invitarme, Morak. Yo estimo mucho tu amistad. A los que no nos conocen, bueno, hay un tiempo atrás que nos conocemos y nos hemos escuchado y leído Morak y yo, y es alguien a quien aprecio porque conoce pues todos los vericuetos de fundar una editorial, los problemas que implica una editorial, el trabajo clínico, el compartir la amistad, ¿no? Y para mí eso me parece muy valioso en momentos donde yo cada vez, y con esta sobreinformación, damos cuenta que el psicoanálisis, como otros saberes, se empieza a hacer monopolios, y entonces me parece que aquí que las dinámicas de la amistad pues las atraviesan, ¿no? De manera bastante amena, y bueno, también el espacio de presentar y dialogar en torno a un texto que escribí, pues también lo aprecio, ¿no? Porque sé que es un espacio de formación. Yo siempre me considero un mal estudiante porque no tengo muchas habilidades como un estudiante que se requieren para un aula, pero creo mucho aún en los docentes, ¿no? Esta también es una realidad. Y aparte, pues mi trabajo también implica la construcción de máquinas, ¿no? En este caso, pues de libros. Por eso, pues muchas gracias a ustedes. La virtualidad, bueno, es un tema latente, creo que hemos sabido sortearla. Hubiera estado bonito que fuera presencial, pero la verdad también es que es terrible ver cuando alguien está enfermo. Y bueno, creo que no pasa nada por estar en distancias, ¿no? Al final lo importante es hablar. Y respecto a la dinámica, me parece súper bien. Yo estoy de acuerdo con Amorak, que mejor platiquemos de un texto, de cómo trabajamos, en lugar de hablar y presentar un libro, ¿no? Me parece que eso es más nutritivo en un aspecto de espacio de diálogo y de encuentro, a que hacer presentaciones de libros clásicas, ¿no? También lo digo con la sencillez que pueda tomarme esto como director de una editorial y que presento libros y me toca gestionar actividades también como las de ustedes. Para mí es más divertido en el sentido de grato y ameno hablar sobre un libro, ¿no? Que al final eso es lo que pasa en un encuentro, cuando alguien se encuentra en un bar y platicas, leí este libro, me encontré con estas ideas, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas?
en lugar de decir, voy a presentarte un libro para que se venda. Realmente a mí no me gusta mucho esas dinámicas cuando son textos personales, y pues qué mejor que sea un espacio de psicología crítica y de psicoanálisis y de investigación y de académicos, ¿no? Y también con amigos. Por ello, muchas gracias. Muchas gracias, Samuel. Pues sí, en otras ocasiones hemos coincidido en hacer presentaciones acá en la Ciudad de México presenciales, pero pues esta vez va a ser en línea. Y bueno, comenzaría con una pregunta en torno a tu texto, relacionándolo precisamente con este coloquio, ¿no? Que tiene que ver con la psicología crítica y el psicoanálisis crítico. ¿Hay alguna referencia que podamos encontrar en tu texto a la teoría crítica o a la psicología crítica? Sí. Sí, este libro, a diferencia del primer libro que fue como un trabajo más de investigación, es decir, de irnos a los libros, buscar citas, tiene una intención muy sencilla. Y lo voy a decir porque también me agrada estar con ustedes hoy. Cuando yo era estudiante en la universidad, estudié psicología educativa y mi primer área de trabajo fue el área de la educación especial, que se conoce al día de hoy como discapacidad, ¿no? Yo he trabajado con muchos peques, ¿no? Lo que era autismo, macrocefalia, o sea, el tema orgánico real, autismo, y todas estas cosas que luego al día de hoy sigo leyendo con teóricos, pues francamente no aparecen en un trabajo con niños a veces, ¿no? A veces el trabajo circula por otro lugar. En ese entonces tenía una mínima lectura de psicoanálisis, de la antipsiquiatría, de la filosofía, pero tenía mucha lectura de los proyectos educativos, de la gestión educativa, y aparte tuve dos buenas supervisoras que eran del ámbito de las humanidades. Me gusta platicar esto porque es en esencia de dónde se funda un interés por darle sentido en palabra a este libro. Me fui dando cuenta tempranamente, a partir de conocer la antipsiquiatría, Foucault, a Lacan, a Deleuze, obviamente con previos de Freud, que había otras formas de entender el trabajo clínico, y en los casos drásticos donde hay un daño orgánico. Realmente pensar con un niño que tiene autismo, que tiene macrocefalia, pensar temas, por ejemplo, de suicidio infantil en personas con alguna situación de distrofia muscular, para mí era impresionante, ¿no? Porque eran cosas que rebasaban el cuerpo, que rebasaban en momentos todas estas cosas que te hablaban los profesores, y lo tenías tal cual, en carne viva, veías la estructura familiar, veías el poder del Estado que retiraba los recursos e instancias como asociaciones civiles, donde no había apoyo para madres solteras. Entonces ves toda una carencia, una discriminación, una situación que pasaba netamente por el tema de la política. Para suerte, bueno, pues seguí leyendo, estudiando, después estudio psicología clínica, comienzo estudios de psicoanálisis, sigo leyendo a Foucault, sigo leyendo textos de psicopatología, y me percato que la psicología moderna, o como le gusta decirle a un amigo, la psicología pop, en realidad nos está enfermando bastante, ¿no? Era una herramienta ideológica que al final subjetivaba en pro de un poder de Estado. Y esto lo digo desde el lugar del trabajo. No quiero meterme aquí con libros, voy a ese tema también. Entonces me di cuenta que claro, uno ve como toda la teoría muy linda, muy bonita, de lo que se debe hacer, los manuales, pero estás frente a una familia que acaba de perder a su hija porque casualmente tuvo una broncoaspiró en un momento bien curioso de la historia familiar, y no cuadran nada de los libros. Entonces dije, bueno, ¿qué está pasando? Comienzo a leer a David, comienzo a leer los textos un poquito de Dussel también, Ian Parker, por ejemplo, que mencionaron ahorita, que fueron como las piezas clásicas ahí de la psicología crítica. Sigo leyendo autores, pero aún así seguía pensando, dije, bueno, pero ¿qué es la psicología entonces, no? Escuchaba autores, congresos, como todo estudiante, y había algo que no me cuadraba. Decía, aquí el problema es la psicología. La psicología nos está dando explicaciones desde la psicología y sus saberes, en su mayoría estadounidenses, la gama de las herramientas psicométricas, o todo el tema de la jerga moral, que para mí era algo inevitable. O sea, claro, no menciono a Nietzsche, pero yo doy por hecho que muchos leímos a Nietzsche desde chiquitos, casi, es una cosa muy ridícula, pero no puedo negar que estoy tocado por esa fibra de Nietzsche, ¿no? Y también un poquito de Marx, de los poetas como Verlaine, Baudelaire, con esta gente que está medio loca también, ¿no? Y fue la clínica lo que me interpelaba. Y ahora puedo decir que no es la clínica, sino era la sensibilidad a la diferencia del otro y su malestar, lo que me interpelaba a preguntarme por mi propio quehacer. Digo, bueno, ¿qué diablos estoy haciendo estudiando algo
que va a afectar más y que no va a tener un tratamiento o un avance. Hay que decir algo bien importante aquí también, que yo creo, y lo voy a decir con mucho halago, que en mi ciudad, San Luis Potosí, a diferencia de la gran Ciudad de México, no tiene las mismas situaciones académicas o gala de profesores. Acá no es eso, sí es una cosa muy marcada. Lo digo con todo respeto, pero a San Luis le faltan muchos buenos profesores. Son contadísimos. No hay espacios de encuentros como este. Por eso me emociona. Y entonces, ¿qué va pasando? Que empiezo a ver los elementos de la psicología crítica, las influencias, por ejemplo, de Freud, las influencias de Marx, las influencias de pensar algunos elementos con Lacan, leyendo este texto de Elementos de marxismo lacaniano de David, de uno de sus primeros libros. Una vez más, leyendo psicopatología, pero ante todo, me incomodaba mucho a mí como persona saber que el Estado, es decir, los recursos de federales, etcétera, se retiraran a gente que necesitaba el recurso económico de nuestros impuestos y que eso provocaba un malestar, un dolor. Pero cuando yo veía y conocía gente, vamos a decirlo, de clase alta, que no tenía ningún problema económico, el tratamiento era otro. Gente que tenía tratamientos en Filadelfia, gente que tenía acompañantes terapéuticos. Y entonces dije, bueno, a ver qué pasa aquí. Era abismal la diferencia. Entonces, claro que hay un detonante político de acción. Y dije, bueno, entonces, ¿qué estoy entendiendo yo por psicología? Claro, porque estoy formado como psicólogo, pero ¿cuál es mi línea de trabajo y desde dónde trabajar con la psicología crítica? Pues pensé entonces ahí en cómo trabajar. Y de eso empieza a hablar el libro. ¿Cómo es que alguien que se ha debatido con su propia formación ha pensado trabajar desde la misma profesión académica que es la psicología, argumentando contra ella, pero sin ella, ¿no? Esta es una coordenada de lectura que deja bien clara David, por ejemplo. No se trata de ir contra la psicología, en cierta forma, sino de pensar con la psicología y debatirnos contra la psicología moderna, porque al final el discurso de poder continúa. O sea, no se va a erradicar la psicología mañana, es una realidad, al contrario. A mí me gusta mucho recalcar que San Luis Potosí era de las ciudades, todavía creo que hasta hace 2 años, la que producía, y lo digo en el libro, produce más psicólogos a nivel nacional. Produce en el sentido de fábrica. Pero curiosamente, sigue habiendo el mismo o más y más y más malestar. Es decir, el problema no es la masificación, sino la falta de trabajo. Y otra cosa que noto bastante y que me empujó a seguir escribiendo, es que cuando brindo supervisión, pues siempre escucho problemas que vienen desde la universidad, desde los motivos de consulta, desde la forma de entender a un cliente paciente, desde hacer un enfrascado del síntoma y no pensarlo con colectividad, ¿no? Como si el sujeto fuera totalmente autónomo, individualizado y que fuera completamente su culpa el haberse enfermado. Entonces, toda esta situación que a mí la clínica al día de hoy me sigue apasionando y me sigue cuestionando cosas, incluso al grado de decir, bueno, ¿en qué posición estamos para abrir la puerta y que alguien venga a consultarnos y que aparte pague? O sea, ¿por qué no hay alguien con quien hablar en estos tiempos? Por ahí toda la esencia del libro y la psicología crítica intenta eso, hablar desde la psicología y sus aristas, exponiendo los fracasos que he notado yo en la clínica, pero intentando también debatir y dialogar con elementos críticos, ¿no? Pensar la psicopatología crítica, pensar con nosotros, pensar los fenómenos psicosociales y pensar con eso que no es solamente una situación individual del sujeto. Y claro, pensando que la psicología va a estar, pero que hay un fracaso de la psicología y que de ese no podemos escaparnos tampoco. O sea, tenemos que pensar cómo trabajar desde la médula y en este caso pensarse como una especie de cáncer, ¿no? En esta área de saber, en pro de un trabajo clínico. Eso es la línea que comienza a tener las aristas de la psicología crítica, ¿no? Como referentes clásicos, bueno, David, Ian, Jan de Vos, Amorak por ahí también lo menciono. Me gusta hablar de mis amigos vivos, creo que hay autores importantísimos en la historia, pero francamente Freud no está aquí conmigo hablando de mi libro, está Amorak, está George, ¿no? O sea, hay gente que está viva, me interesa mucho eso, porque también nuestros síntomas son bien distintos, y Amorak también aquí lo sabe, que la clínica de Sinaloa no es la misma de Mérida, la de Mérida no es la de San Luis, la de México, son otros ritmos, eso es bien notorio, y lo digo también con
una especie de humildad, que casi todos mis pacientes son fuera de la ciudad, y hay variables, ¿no? Claro, el malestar existe, pero hay unas cosas un poquito curiosas también por territorios, donde involucra las políticas del territorio. Sí. Ok. Me gustaría que vayamos a interrogar el título de un libro. Creo que a veces enmarca una especie de dirección, de síntesis de lo que es el texto, y me llama la atención de que hayas recurrido a pues estos dos términos, el péndulo y el fármaco, sobre todo deteniéndome en la cuestión de la palabra fármaco, ¿no? Creo que ahí es un recurso a la filosofía trágica, que bueno, esta filosofía trágica, hace rato mencionas a Friedrich Nietzsche, esta filosofía trágica es una farmacia, ¿no? Un arte de los venenos, ¿no? Al menos en la etimología griega de fármaco, pues farmacia es remedio y a la vez veneno, ¿no? ¿Por qué esta elección de estos términos en el título? Sí, como todo proyecto de escritura, más que como libro, disculpen que luego no sepa diferenciar, aunque me dedico a eso, un libro y un proyecto de escritura, porque yo he pensado lo que escribo como un proyecto de escritura, es decir, algo que a mí me sostiene también. No tengo temor en decirles que si escribo constantemente textos de psicoanálisis o psicología crítica, así como me gusta escribir poesía, es porque es un elemento que a mí me ayuda a vivir en este mundo, ¿no? Cada vez me percato de ello al grado de haber inventado una editorial y seguir intentando acompañarnos de textos, ¿no? En este proyecto, claro, me fascinan los títulos, en el sentido de, vamos a decirlo, de presentar un texto, y es muy sencillo, Morak. Cuando empecé a trabajar el tema del primer libro, de Melancolía, yo me fasciné y sigo fascinado con Hipócrates. Me parece como un tipo muy claro en la forma de pensar la medicina antigua, y que sigue dando muchas pistas para pensar la medicina actual, para pensar nuestra práctica clínica, para pensar un tratamiento, pero lo pienso siempre desde un lugar muy ético, ¿no? Y recurro a Hipócrates porque me pareció un tipo como muy ameno, me encariñé con él, tal cual, ¿no? Me gustó, me agradaba su forma en cómo pensaba. Después estudié un poco de la historia de toda la familia de Hipócrates y me siguió agradando. Y es tal cual ese resumen, ¿no? Antes de llegar a Nietzsche o a Derrida con la farmacia de Platón, lo pensaba como lo plantea Hipócrates en su juramento médico, ¿no? O sea, el tema del fármaco, claro que es un tema, es una farmacia del veneno, ese concepto me agrada. Ahora lo pienso para escribir, no sé, algo después sobre ese título, pero me gustó mucho lo que dice Hipócrates. Es algo bien sencillo, ¿no? El problema no es el veneno, sino la forma en cómo se va a regular, ¿no? Las composiciones de un sujeto. No se trata de extinguir la enfermedad, no se trata de expulsar el veneno, porque eso pasa con la locura, ¿no? Como un mecanismo de defensa, si lo queremos ver así. No se trata de quitar, de erradicar, sino de saber mediarnos con eso que nos hace estar en el mundo, ¿no? Entonces, pensar ese concepto de fármaco lo retomo de Hipócrates. No di para tanto, realmente es un libro que pensé como muy ameno, muy didáctico, donde vas conmigo al café y te digo, ay, fíjate que hoy tuve una presentación de mi libro y luego tuve una supervisión, y luego en la supervisión me empezó a contar esto. Y empiezo a hablar de esto, ¿no? De cómo alguien trabaja en su consultorio, con su estilo, con sus fracasos también, con las formas de entender la clínica y de trabajar la clínica. Y el péndulo del fármaco, bueno, es un juego simplemente porque el tema del péndulo es algo que está en una continua oscilación, ¿no? Es algo que va girando, va cambiando sus lugares, y eso me parece que me ayuda a mí a hacer una metáfora, pues, de la palabra fármaco. Pero tiene una esencia muy, muy sencilla en realidad. O sea, quiero intentar decir que no es un libro sesudo ni intelectual para nada. Era un intento también de descansar lo que he estado escuchando. Y después tiene un subtítulo, que eso lo puedo decir de manera muy sencilla: pasión, enfermedad, cuerpos, y son breviarios clínicos, ¿no? Pasión, enfermedad, cuerpos, bueno, porque sabemos que el sujeto siempre estamos radicando en las pasiones, ¿no? Fuera de un tema moral, que la enfermedad es algo latente. Creo que se enfatizó por el tema ahorita del COVID. Hay mucha gente, ustedes saben, que el tema de la pandemia en realidad no era el coronavirus, sino lo que activaba el coronavirus, una especie de catalizador de la enfermedad. No hablo ahí de la pandemia, es algo que se estaba escribiendo antes. Y los cuerpos, porque a mí siempre me han interesado los cuerpos, ¿no? En su sentido erótico, en su sentido de colectividad, en su sentido de potencia. Aunque me gusta mucho pensar que somos más allá del cuerpo, yo al día de hoy no imagino un cuerpo que no se erotice, que no sienta placer, que no sienta dolor en cualquiera de sus esferas, y eso recae también en ciertos momentos en la piel, ¿no? En esos aspectos también no quiero dejar expulsado al cuerpo y decir que somos solamente un sujeto alenguejado
relajado, ¿no? Así me gustaría también explicarlo. Y porque sí hay resonancia en el cuerpo, hay dolor en el cuerpo, la gente se siente cansada, agotada, física, han pasado muchas cosas. Mi consulta, llega paciente enfermo, se conoce enfermo, aparece en enfermedad. Les cuento con mucha tranquilidad, porque todo libro está atravesado por nuestra vida. Yo no puedo pensar un texto que esté como fuera de nuestra vida, de nuestro mundo anímico. Es que por cuestiones también que han sucedido en la pandemia y de una situación de enfermedad del año pasado, yo tengo que entregar la casa donde no estoy viviendo ahora, pero que aún está como a mi nombre, vamos a decirlo así, en el arrendatario, por una muerte de cáncer que se activa por medio de COVID, y ipso facto encuentro lugar para mudarme, un lugar muy, muy tranquilo, muy buena zona, y resulta que el sujeto que me renta el lugar me dice, pues es que estoy con un tratamiento de cáncer, ¿no? Entonces la enfermedad empieza como a circular bien curioso, y claro, entre otras cosas, hasta la propia muerte de mi perro, que es detonante de otro proyecto, que murió por cáncer, me hace a mí pensar. Entonces, la enfermedad es algo que también me ha como interpelado en ese aspecto. Claro, estoy haciendo también, lo digo con mucho cuidado, que intento estudiar lo que sucede con los otros, pero que también me interpela, ¿no? En este juego de decir, no hay una voz de saber sobre la enfermedad, sino en tanto que también hay una cercanía con esas sensibilidades, ¿no? Intento que el texto sea franco, ¿no? Franco en un sentido de sensibilidades. Breviarios clínicos, bueno, es muy sencillo porque yo no tiendo a apuntar. Cuando termino con una consulta no tengo ese hábito de escribir mis viñetas. Me gusta mucho recordar lo que dice Freud en la iniciación al tratamiento, escuchar. Me emociona y me alegro de mí mismo cuando recuerdo primeros encuentros clínicos, primeras entrevistas, y que ya han pasado años y que esto se rememora, ¿no? Entonces, para mí los breviarios clínicos es hacer también una rememoración de las cosas y escenas que han aparecido en mi consultorio. Y esto con una intención, a propósito del coloquio y de los compañeros, que contemos lo que pasa en un consultorio, porque a mí francamente no me satisface leer todas las locuras que hacía Lacan, ¿no? Me interesa ver, por ejemplo, qué pasó con un paciente de Aubrac o de José Antonio, ¿no? Me parece eso como más cercano, ¿no? Me parece que también es un ejercicio de no mantener los tótems ni sacralizar los autores. Son importantes para pensar, pero me interesa pensar un poquito más con los vivos todavía. Entonces también estuvo como intencionado ese subtítulo con la intención de que alguien pueda recurrir, vamos a decir, a este ejercicio y que digan, mira, pues por aquí habla de ese tema, ¿no? Y más o menos por ahí lo resolvió. Ese tipo de cosas me interesaba, ¿no? Era un libro, porque ahorita pues, ya no es mío, yo lo siento como ya lejano, y no porque esté impreso, sino porque ya descubrí que si uno termina un libro quiere escribir otro o se pregunta otra vez, y bueno, también como de saber renunciar a las cosas, ¿no? Volteé a verlo y me da esa impresión todavía, ¿no? Que pensé en compartir, creo que es la palabra más adecuada, cómo es que trabaja alguien en su consultorio. Eso es el microresumen, pero que no está distanciado de los referentes y las influencias teóricas. Eso sí tengo que decir que también me gusta mucho el tema del referenciar, ¿no? A propósito de estas oscilaciones que componen tu texto, son 3. Me detengo en lo que es la oscilación 1, donde hablas de toxicomanía, psicoanálisis y clínica, ¿no? Y bueno, creo que aquí es importante generar un poco de discusión o de debate, ¿no? A los psicoanalistas muchas veces se les exige que digan algo de las encrucijadas actuales, de los malestares, ¿no? Contemporáneos en la cultura, ¿no? O de los fenómenos que ahora se llaman como de nueva clínica, por ejemplo, toxicomanías, adicciones, anorexia, bulimia, personalidades border, etcétera, ¿no? Quizás porque muchas veces algo que es dicho por un analista se le considera con un valor especial, ¿no? Y sí encontramos muchos textos, ¿no? Que hablan de las toxicomanías, por ejemplo, de Máximo Recalcati, de Ernesto Sinatra, de Héctor Gallo, de José Ramón Oviedo o Silvia Ons, ¿no? Para ti, ¿qué se desprende o qué se podría desprender del psicoanálisis en cuanto a una clínica de la toxicomanía? Bien, aquí el tema de la clínica de toxicomanía, recupero lo que dices, porque es cierto, ¿no? Pareciera que el psicoanálisis sigue siendo novedoso, pero consigo mismo, como si no hubiera existido los anexos, ¿no? Los espacios de AA, como si los temas del cuerpo no hubieran estado antes. O sea, me parece un poquito como
extravagante que alguien quiera presentar como las novedades clínicas, ¿no? La cosa es que cada vez son más latentes, ¿no? Y la vemos en jóvenes de 11 años, 12 años. Lo acabo de escuchar hace un par de semanas. ¿Qué puede abonar? Eso sí, me parece importante. Creo que son las formas de leer más que de comprender la situación de una adicción, ¿no? De una toxicomanía. Cuando tenemos pacientes con algún tema de abuso de sustancias o consumo de sustancias o recurso de sustancias, me parece que hay que leer el texto que está hablando este sujeto para ver desde dónde está operando este fármaco, ¿no? En el tema de la droga, obviamente quitarle el sesgo moral, eso creo que es lo más importante. Una vez más, recurro a la clínica, porque pensar la droga como un elemento también de mediador contra el síntoma me parece algo, lo digo con cuidado, que ayuda a un paciente a sostenerse. No es lo mejor, pero a veces el recurso que encuentra, por una situación histórica, familiar, encuentra un lugar. Entonces, la primera coordenada es que, zafándonos de la psicología que dice hay que erradicar porque eso es nocivo para la salud, está dejando de lado todos los elementos de la industria farmacéutica, por obvias razones, ¿no? Mientras que el recurso de lo ilegal, en ese aspecto, la droga, pues sí puede operar de manera más jovial contra alguna incomodidad. Cuando presento el texto de Adictus, más allá de la adicción, me voy por la palabra de adicto, que remite al que está en deuda, ¿no? Como al que tiene un tema por atender, porque ha sido sobre otro el que está endeudado. Por ello, la primera oscilación que aborda el tema del cuerpo intenta una vez más como extirpar el sesgo moral, plantear otra ruta de lectura, pero francamente decir que es de lo más cotidiano. Al día de hoy, yo no sé, igual digo esto con plena confianza, mucha gente llega asustadísima porque está consumiendo alguna sustancia. Y ese no sé cuál sea el problema, ¿no? Porque hay gente que tiene algún consumo de X sustancia, pero se la lleva en perfecto estado cuando sucede alguna situación. Ese tipo de elementos no se tratan tampoco de psicoeducar, a mi parecer, ¿no? Y tampoco se trata de decir de erradicar la sustancia. Y lo digo una vez más con cuidado, no estoy haciendo una alegoría del uso de las drogas. Pero al día de hoy me parece que droga que aparece en un tratamiento, es decir, en una consulta privada, no es lo mismo que cuando estamos en un anexo. Eso también hay que decirlo. En un lugar como un anexo o como un centro de rehabilitación, las dinámicas de compañerismo son otras, son muy distantes. Yo lo que intento hablar acá es lo que sucede con un paciente que es de lo más peculiar, que llega a la consulta, consume cocaína o ácidos, o tiene un problema severo para el cigarrillo, ¿no? O sea, el tema no circula porque sea una novedad, sino que me parece que es novedoso, eso sí, que la gente piense que con las drogas pueden curarse, ¿no? Y me espanta que la psicología quiera seguir erradicando lo que algunas veces ha salvado al propio sujeto. Eso también es un tema bien curioso. El tema de la adicción es preguntarse cómo está operando la sustancia con el sujeto, ¿no? Reitero una vez más, el aporte de una lectura psicoanalítica creo que es sencillo. No se trata de indagar el por qué, sino de pensar, junto a este caso, al sujeto que nos está consultando, cuál es su forma de mediarse con el mundo a partir de una sustancia. Eso es para mí lo interesante, ¿no? Reitero, es algo muy sencillo, no estoy entrando en temas de un argot extraño, porque, bueno, han pasado cada cosa en el consultorio. Esto lo voy a compartir porque a mí me empujó a escribir este texto. Una compañera recibe a una paciente que deja la fiesta para venir a verla, pero llega encristalada, llega con cristal encima, ebria, con una serie de ideas muy paranoides, pero va a hablar, ¿no? Nunca se le dijo lo que sé es que dejara la sustancia, pero me parecía tan interesante cómo había una potencia enorme en un momento tan curioso, por ejemplo, porque no estaba estaba en el auge del cristal, ¿no? Y también la exposición de cuerpos por todo el delirio que hay de por medio, y que alguien se pregunte bajo el consumo sobre el deseo, es para mí una entrada clínica, ¿no? Eso para mí ayuda a pensar el deseo.
Ahí yo pensaría que, bueno, esta es una forma de entender, a mi parecer, la lectura del psicoanálisis. Reitero, no en un campo lleno de teorías, porque, bueno, por teorías podríamos irnos por un montón de lugares, pero, insisto, tampoco me interesa mantenerme con el psicoanálisis es la gran beta de saber y de poder, para nada. También tenemos muchas líneas por trabajar y pienso ahí mucho en la psicología crítica, pensar dónde se está brindando la sustancia con el sujeto. Hay un paciente que él recurre a la sustancia y más allá del consumo era por la hermandad que tenía con la persona. Era el único gesto que le quedaba, ¿no? Al día de hoy yo no sé si siga consumiendo o no, la verdad es que no continué preguntando ni indagando, había otros temas más importantes por hablar, pero sabíamos al momento que era una línea de conexión, entre otros. No recuerdo si fue aquí, pero aquí en mi ciudad había atrás de la fiscalía, ya saben que, bueno, siempre en los lugares de ley aparecen los elementos contra la ley, vamos a decirlo así, y había ¿cómo le decían? La casita del terror, creo que le llamaban, y ahí la gente se metía a consumir cristal, ¿no? Gente que estaba atrás de la fiscalía. Y ahí aparecen escenas estéticas también, ¿eh? No, me parece algo muy, muy importante para pensar, porque en el fondo, como decía la canción, pues todos somos adictos, ¿no? Claro, el problema es pensar la adicción, cómo se está jugando en nuestro síntoma, en nuestra vida diaria, eh, pero también ser claros que también no es nada grato ver a alguien que se está muriendo por consumo. Eso es una realidad. Cuando alguien está enamorado de alguien o ama a alguien, no le da la vida para ver que se está muriendo de alguna sustancia o que depende de algo. Bolaño lo dice en una entrevista, ¿no? Dice, uno quisiera ser un maldito, pero cuando tienes hijos o cuando amas a alguien, es terrible ver cómo se está consumiendo. Entonces, también esta parte de no caer en un exceso, pues, de cuidado, en una ternura de sobreprotección de nuestros pacientes, me parece que hay que tenerla también con mucha cautela, de pensar y respetar los límites que se pueden brindar, pues, en un espacio clínico. Por ejemplo, que alguien nos mande mensaje en la madrugada porque tiene un ataque de ansiedad y no sabe si consumir o no. Ese tipo de cosas para mí son las importantes, ¿no? Las estadísticas están para mí muy, muy lejos, pero son altas. He trabajado en anexos, fue de los primeros lugares donde trabajé, también por ello me gusta hablar de cómo aparece en la clínica, porque siendo estudiante trabajé en un anexo, entonces, en cierta forma, una vez más, vuelvo, el proyecto de escritura está pensado para gente que en un momento tal vez deseamos escuchar o saber otras líneas de trabajo, ¿no? Que no fueran las clásicas de la psicología o, como decía Morak, que no fuera la palabra celebrada de un psicoanalista. También hay muchos autores contemporáneos brillantes, pero francamente a veces es gente que está teorizando y que está pensando más en un glamour. Y a mí me interesa un poco más, algo más sencillo, ¿no? Como escuchar a alguien qué pasa, ¿no? Hay gente que se indigna todavía porque dicen que no es psicoanalista, sino que van con el psicólogo, o porque si no tienen diván. Ese tipo de detalles para mí son cosas que están un poquito ya lejanas a un poco a mi mundo clínico, ¿no? Entonces, reitero que toda la línea de las primeras oscilaciones que abarca el tema del cuerpo, como el insomnio, como el placer, están vinculadas en ese aspecto, ¿no? Leer de otra forma, insisto, por fuera de los márgenes de la psicología, lo que afecta en esta parte el cuerpo. De hecho, es por ahí donde se podría pensar un poco más el cuerpo, ¿no? Por ahí. Sí, sí, sí. Y bueno, te quería preguntar exactamente que cada autor maneja pues un modelo, una teoría en cuanto al sujeto toxicómano, ¿no? ¿Tú estarías de acuerdo que el sujeto toxicómano de hoy es, en cierta manera, un producto social del discurso capitalista? Porque es, digamos, como una tendencia que uno la Sí. encuentra en ciertas lecturas, en ciertas conferencias, ¿no? Como si el sujeto toxicómano fuera producto del discurso capitalista, es decir, un producto del programa de la cultura hipermoderna que se rige sobre ya un eclipse del deseo y más que nada un arrojamiento a un goce pues casi autoerótico, monádico, ¿no? ¿Tú te irías por ese tipo de tesis contemporáneas? No, fíjate que también creo que eso también, es que, ¿sabes qué pasa? Me causa curiosidad como si no, yo a veces no entiendo desde qué estrato se habla. Cuando alguien crece en un barrio popular,
y su forma de vínculo amistoso, incluso el paternal o el maternal, se gesta en un punto, me parece que el psicoanálisis cae en una psicología, ¿no? Dar efecto de, o sea, es la construcción del objeto de estudio clásico. Es este sujeto resultado de esto por esta situación. Pero para suerte, creo que no, creo que más bien ahora tenemos herramientas para pensar de manera distinta el consumo. Pero sabemos también que en nuestro territorio en México, la historia, por ejemplo, de la marihuana es algo sumamente importante. O sea, son detalles históricos que nos atraviesan como cultura mexicana. También eso podríamos pensarlo, ¿no? No creo que sea una situación, un efecto de, para nada. El consumo ha existido, ¿no? Porque aquí podríamos pensar, por ejemplo, y no estoy comparando, pero tal vez podríamos decir que tal vez podría ser algo similar, pero cuando el medicamento está en auge, alguien va a una farmacia y consume un montón de medicamentos que pasan por la misma base activa de un THC, o el exceso de azúcares. México tiene un problema enorme con la obesidad. No estoy hablando de drogas, pero se juega un tema que lidia con la realidad. O sea, no es lo mismo irse a comprar, no sé, 10 Coca-Colas o un par de cervezas y estar alterado en casa o no, a que ir a un punto de manera clandestina y consumir. ¿Quién sabe? Porque también se podría jugar entonces otro tema, que es la ley, ¿no? En ese aspecto, lo que también se habla bastante del psicoanálisis, que es la caída del padre y de la ley. Bueno, también los regímenes han cambiado bastante. Creo que no se trata de pensar un efecto. A mí no soy muy partidario de la idea de que somos efecto de, porque también hay un montón de relaciones sociales y estatales, ¿no? Del propio régimen, que va a ir modificando las cosas. Es lo que decíamos, si alguien va a Sinaloa y escuchamos a gente de allá a su clínica y escuchamos a alguien de Mérida que tiene el lugar más tranquilo del país, va a haber cosas distintas en las formas de jugarse y del entendimiento y del circuito de la sustancia. También el hecho de pensar que somos efecto del capitalismo, me parece que son formas nada más de enaltecer a la psicoanalización también, porque creo que eso está pasando bastante, ¿no? El auge, por ejemplo, de los temas trans, el tema de los binarismos, dicen eso ya se ha hablado, sí, pero hasta ahora hay marchas muy potentes, feministas, que nos hacen ya no solamente entender a nivel conceptual, sino a nivel de práctica, y creo que el psicoanálisis aún en momentos se queda con un pie atrás. No quiere entrarle al ruedo en muchos aspectos, ¿no? Esa parte me parece que yo no me siento cercano. Claro que hay bastantes argumentos de por cuáles, pero bueno, si me lo dice alguien que creció en una zona popular con bajos recursos para no estudiar en París, pues pensaría muchas cosas también, ¿no? Creo que yo no dejo de lado que los espacios de formación aún siguen sesgados por estratos sociales. Eso es una situación que sí podría decir, y que lo acabo de ver, lo mencionaba hace un segundo, ¿no? El tema de la obesidad y la anorexia. La gente se pregunta mucho por la anorexia, pero no por la obesidad. Es curioso, pero no son tanto los estudios y no se le da tanto auge a los temas de obesidad como a la anorexia y a la bulimia. Y es un problema muy fuerte que tenemos en México. El consumo de Coca-Cola, el auge de los antidepresivos como si fueran golosinas, ¿no? Hay un exceso de farmacias, vamos a decirlo así. Hay más medicamentos tal vez que drogas, más accesibles, más dóciles a su consumo, pero una vez más pasan por un registro de lo legal. Y esta situación a mí me interesa mucho porque entonces el lugar del analista, el lugar del consultorio, del psicólogo crítico, el lugar del psicopedagogo, del acompañante terapéutico, le permite tal vez no erradicar, pero sí poner en duda el poder que se ha estado ejerciendo sobre los sujetos, que se pregunten desde qué lugar está emergiendo ese deseo de consumir cocaína o tomar 3 Coca-Colas al día, o consumir fluoxetinas por su cuenta, o automedicarse, o ir al baño y vomitar. Eso me parece que es la función de nosotros, ¿no? Como hacer una especie de grieta o coyuntura en los dispositivos de poder y esta ideología, sea cual sea, de una manera muy neutra, pero que si no estamos conscientes también del lugar en el que estamos y en el cual nos están situando, va a ser un rotundo fracaso, y por eso van a continuar los psicólogos en masa, van a continuar, por ejemplo, todas estas psicopatologías. A mí últimamente me interesa mucho el tema de la psicopatología porque desde que empecé el tema con los peques, hace ya muchos años, yo tenía la inquietud, dije, bueno, ¿qué va a pasar después? Seguramente
va a haber ya no solamente psiquiátricos, sino va a haber como asociaciones civiles para pacientes psiquiátricos. Y efectivamente, o sea, aquí en San Luis últimamente hemos empezado a trabajar con un espacio que no es el psiquiátrico y que es una asociación civil y que atiende puro paciente con daño, vamos a decirlo, neurológico o de psicosis, pero la gente que está en el espacio no tiene nada de formación en psicología, es su buena fe lo que lo sostiene. Y digo, bueno, ¿en qué momento va a reventar el psiquiátrico? ¿En qué momento vamos a percatarnos que el trabajo del clínico, que puede tener mucha importancia para otras matrices pues, de socializar, está también siendo tronado, ¿no? Por las terapias breves, es bien curioso, ¿no? Me preocupa cuando me preocupa el sentido social, cuando pacientes llegan preguntando que si les podemos medicar. O sea, lo primero es la medicación. Primero medicar, ¿no? Primero la sustancia que se incorpora. Antes eran los medicamentos, después el recurso a los test o el recurso ahora que está tan en boga y que tiene que ver, por ejemplo, Vicente Fox, que es el recurso del THC, ¿no? Como hacer recursos de la cannabis. Aquí en San Luis, por ejemplo, ya hay un local que se formó, hay mucha propaganda que pueden ver en las esquinas donde consume THC, pacientes que les va bien, y sí hay pacientes que les va bien. Yo tenía pacientes que tenían autismo y les daban el aceitito de cannabis, y va bien, pero el primer recurso es consumir en lugar de hablar, ¿no? Y creo que aquí tiene otra coordenada clínica, me gusta llamarlo coordenadas clínicas, es, bueno, consume lo que tú quieras, pero ven y cuéntame cómo te la pasaste, ven y háblame, ¿no? Esto me parece que es a mí algo relevante para la clínica, producir el hablar, ¿no? ¿Quién sabe si sea un diálogo o una discusión? Pero hablemos, ¿no? Me parece que eso es algo muy freudiano también, ¿no? El hablar, y que al día de hoy no tal vez se puede llegar a una cura, no por hablar se le va a quitar la obesidad a una persona, no por hablar se le va a quitar el consumo de las sustancias, hay afectaciones también a nivel orgánico, pero sí puede dar entrada a que no quede desolado el sujeto. Ahí yo creo, esto sí creo, Morac, que un efecto de toda esta sobreinformación, esta sobredatificación y todo este exceso, pues, que tenemos, sí ha logrado que el paciente esté cada vez más segmentado. Y a su vez, en esta fragmentarización, si lo podemos decir así, sí empieza a estar solo. Creo que ahí sí tenemos un problema, pero también por los mismos medios que hemos tenido, ¿no? El hecho de empezar a estar solos, no en soledad, sino solos, en una especie, vamos a decirlo, de un discurso otra vez teológico, abandonados a la suerte de quién sabe qué Dios, ¿no? En este Dios, bueno, podemos decir el Dios capital, pero creo que eso sí también se ha enfatizado. El ejemplo lo veo visualmente, ¿no? Tenemos un montón de pantallitas en la cámara, pero no sabemos quién está. Imaginemos que todos apagan las cámaras y no sabemos quién escucha y quién no. No hay como un interlocutor. Alexa se volvió en eso, por ejemplo, ¿no? Es otro de los temas que me interesan mucho, cómo lo digital se ha venido a involucrar en nuestros mundos, pero también que son herramientas de trabajo, ¿no? Pero por ahí también pensaría, luego me deliro un poquito, pero es que me emociona. No, bueno, a propósito, y ya como última pregunta, y pasarle exactamente la palabra a los que nos acompañan en esta transmisión, respecto a la clínica, ¿no? Y es que nos has mencionado desde el principio que intentas hablar, pues este libro intenta en cierta manera recopilar lo que en cierta manera se escribe constantemente en la consulta, ¿no? En un consultorio, ¿no? Para ti, ¿cómo es eso? O sea, ¿crees que eso es posible? ¿Crees que es posible esta transmisión hacia un libro, incluso a veces hacia lo que se conocen como las fábricas de caso, viñetas clínicas, la conversación clínica, hacer eso, ¿no? Sobre todo por algo que nunca se me olvida en cuanto a ciertos señalamientos que daba Freud en lo que son las conferencias de introducción al psicoanálisis, cuando mencionaba que la conversación en que consiste el tratamiento analítico no soporta terceros oyentes, ¿no? No admite ser presentada en público. De ahí siempre este tercero que tiene que ser exactamente excluido. Más allá de tomar una postura de que, bueno, sí se puede hablar de los casos clínicos en un libro, en público, ¿tú cómo resuelves esto? Pues muy sencillo, me parece, y tiene que ver con algo tal vez muy somero. Creo que si uno no comparte también lo que sucede en un consultorio, todo queda enigmático. Y esto lo digo una vez más, en las supervisiones, si algo que narraban y sigue apareciendo es, nos hablan de mucha teoría, pero nadie nos dice cómo lo atiende. No se trata de ver si está bien o mal, pero, o sea, ¿cuál fue la forma? Porque uno sigue, claro, pensando que se puede aventar una maceta a un paciente, pero bueno, yo hago eso y se puede morir el paciente, ¿no? O X cosa.
De que se puede, pues claro que se puede, ¿no? Por ese motivo lo hemos escrito. Si no fuera posible, no. De los, vamos a decirlo, del enigma, del tercer oyente, lo pensaría más bien, como reitero en el prólogo, una forma de compartir en cómo trabaja uno, ¿no? Y creo que esto está advertido desde el inicio, que es un trabajo que surge en otro tiempo y que en momentos también puede ser como una pista, pues, de trabajo con otros. Por lo siguiente, no puede ser didáctico porque en ningún momento hablo de la resolución del caso, para nada. Tampoco construyo casos, tampoco parece eso. Son viñetas clínicas, como lo que sucedió, como algunos fenómenos se cruzan con situaciones teóricas. Pero creo que el tercer oyente, creo que se da en la supervisión, porque por eso también existe la supervisión. Esa es una parte para mí importante, que sí, se da entrada, pues, a hablar de lo que uno trabaja, porque no sé por qué habría que encerrarse en no contar lo que sucede en un consultorio. Claro, el tema del verbario clínico, la intención es esa, que se pueda leer cómo trabaja en este caso alguien, yo, pues, en el consultorio. Al final, creo que cada situación clínica se resuelve entre dos, eso sí creo que es entre dos y es algo que se vuelve netamente íntimo, ¿no? Erótico incluso, y que la supervisión ahí viene de por medio. Todo esto que empieza a arrojar, les hago el spoiler, he pensado muchos meses atrás y todavía no logro como avanzar en el sentido ya de escribir, pero ya está como armándose toda la idea, que hay en el tema de la literatura, vamos a decirlo, psicoanalítico, los textos psicoanalíticos. Hay un proyecto que quiero armar de varios tomos, ¿no? Entre ellos creo que ya te ha comentado Temorak, que se llama Elementos Clínicos y Críticos en torno a la iniciación del tratamiento psicoanalítico, donde hagamos varias preguntas, por ejemplo, desde qué se paga, cuándo se paga, cuánto dura una sesión, qué pasa, pues, ¿no? ¿Cómo es un consultorio? El tema de lo virtual, por ejemplo, hay mucha gente que empezó a hablar de lo virtual, si se puede o no, cuando estas cosas, bueno, ya hace muchísimo se hacían, ¿no? Cursos virtuales, supervisión virtual, y para algunos era una novedad. A mí me extrañaba y dije, pues, ¿en qué lugar vivían estos señores, no? Esto ya tiene más de 10 años, desde que existe Skype o hasta el chat, ¿no? Porque he notado que textos, yo en la biblioteca de mi universidad y por lo que he hablado, no he encontrado un libro que nos hable de una comunidad mexicana de cómo está pensando el trabajo clínico. Y una de las enmiendas, pues, para este proyecto no es caer en las citas de autores, vamos a decir, bueno, ¿y cómo trabaja usted, no? ¿Por qué duraría 40 minutos o 50 minutos? ¿O por qué alguien podría cobrar 2,000 pesos una consulta 2 veces a la semana? ¿O por qué alguien le dice, venga y pague cuando pueda? O sea, todo ese tipo de elementos que están como medio sueltos, creo que también hay que ponerlos y aterrizarlos no en un manual, pero sí en un lugar de encuentro que pueda ayudar, por lo menos a mi parecer, tal vez desde mi poca visión, a que otros que están en formación hablen sin temor. Estas cosas son cosas que casi no se preguntan. Se hacen preguntas muy elaboradas sobre el grafo del deseo y el objeto A, pero luego preguntas por la clínica y no tienen pacientes, o se les fue a la tercera consulta y ya no supieron qué hacer, porque no saben cuánto durar, o una pregunta es que ya no sé cuándo cerrar la sesión. Son problemas de técnica. Son temas que, aunque se puedan ver y leer en textos clásicos, a veces la cercanía me parece que viene bien también, ¿no? a un ejercicio, pues, de transmisión, ¿no? Y que eso lo enfatizo porque en ningún momento el libro ha intentado decir que las cosas están bien hechas. Son las formas en que trabajan en las que a veces uno fracasa también en la clínica. Y esas cosas son las que me interesan a mí muy particularmente, ¿no? Creo que para textos teóricos, bueno, uno se sienta, lee, extrae citas, argumenta, utiliza sus conectores y puede sacar una hipótesis. Eso es una tesis, ¿no? Pero hablar desde un texto, eso a mí me llama mucho la atención, me gusta, ¿no? A mí me gusta escribir así, me gusta leer esos textos y me gusta porque me ayudan también, ¿no? Y eso para mí es lo importante de una viñeta clínica. Puedo tener todo el argumento teórico, está bien, pero retomo algún fragmento en cómo se acompaña el texto clínico y digo, por ahí está, ¿no? Uno piensa en los grandes casos de Freud, al final también son formas en cómo va elaborando, pero fíjense, por ejemplo, que no sé, hay gente que habla mucho de la psicosis, me pasa mucho eso, ¿no? Mucha gente que habla de la psicosis
y les preguntas a qué pacientes reciben y te dicen que no tienen pacientes. Y yo, pero o sea, nunca te intentó meter un cuchillo, nunca se metió en un delirio erótico contigo, no te andaban buscando. No, bueno, pero estamos hablando de la teoría de la psicosis. Y a veces cosas en el trabajo netamente clínico pasan por lugares bien extraños, ¿no? Desde una gracia, un saber hacer, pero todo obviamente, y esto lo digo desde el primer libro, que todo tema clínico que tenemos de por medio al día, mientras no tenga un trabajo previo teórico, yo veo complicado que se pueda sobrellevar un tratamiento. Eso sí lo digo, ¿no? No creo en la pura experiencia clínica para nada, también. Cuando hay compañeros que dicen que son clínicos, yo digo, pero también hay libros, para eso escribimos libros, ¿no? Cuando dicen que son teóricos, digo, bueno, pero el trabajo de la teoría psicoanalítica está padre, pero no sé cómo pensar un trabajo psicoanalítico sin la escucha de un paciente, sin estos temas que nos atraviesan. Al final son juegos muy cercanos con el otro. Y por eso me parece que el tema de nuestro trabajo, tanto en la psicología crítica como el psicoanálisis, son de praxis, ¿no? En el ámbito de la psicología crítica o de la psicología popular, son de praxis. Hablar de todo el tema social sin dar pie a una militancia desde la academia, y si en la academia estamos bajo un régimen y no estamos dispuestos a ceder a otras flexibilidades, me parece que no hay tampoco una militancia. También desde la academia se pueden producir cosas. Entonces, para mí es praxis, ¿no? En esa parte, Morat, yo creo que el hecho de que también hable de algunas viñetas de trabajo o de algunas rememoraciones es porque intento también decir que es la teoría la que ayuda a sobrellevar y a avanzar con un tratamiento, y en ningún momento pensar que eso resuelve el tema. Eso también intento como esclarecer en el proyecto, que la clínica no es la salvación, y tampoco de que se muestre un caso que quedó resuelto a partir de. No, son formas en cómo se lee la clínica con los elementos teóricos y siempre atravesado por el tema de lo social. Y esto no está peleado con que haya textos de carácter teórico. Para eso, bueno, hemos trabajado en otros temas, pero en este específicamente, por eso que se llama así, brevarios clínicos, ¿no? Y esa es la función de cómo alguien trabaja en un consultorio. Para mí, lo vuelvo a una cosa muy sencilla, ¿no? Entre comillas. Pero que creo que cuando uno empieza a plantearse e intenta hablar desde cómo está trabajando, porque también eso lo menciono, intento hablar como, pues sí, como un autor, ¿no? Aunque está atravesado por muchos referentes, que también se empiece a compartir un poco del estilo. A mí me gusta mucho cuando voy a una conferencia y bueno, me pueden contar muchos libros, referencias, me gustan mucho los libros, me gusta leer libros, comprar los libros, pero cuando alguien me cuenta qué fue lo que pasó en su consulta, y me cautiva, me parece como sumamente importante, eso sí captura mi atención, ¿no? Las formas de leer, bueno, son ejercicios de estudiar, hablar con otros otra vez, pero me parece un poco lejano todavía, me parece un ejercicio muy sesudo el tema de la teoría. Pero reitero, me gusta, pero en otros momentos intentar trabajarlo con el otro me parece eso más potente. Temas desde un análisis social, desde preguntarse por qué eso sí, por qué eso no. Algo que, por ejemplo, me gusta mucho hacer, y aunque a veces suena muy, muy burdo, en el rato me pongo a ver los reels de los TikToks y me di cuenta de algo bien feo. Y digo feo porque chicas de 20 a 22 años haciéndose liposucción o quitándose costillas. Me pongo a investigar y es toda una tendencia. Entonces uno empieza a ver todas estas cosas y dices, ay, ¿qué pasa aquí, no? Y entonces ya no me sirve nada más como una especie de morbo de la imagen, sino pensar cómo empieza a circular el capitalismo, pues, sobre el cuerpo, ¿no? Como le menciona, no recuerdo este autor, el capitalismo erótico. Y así pasa con situaciones, ¿no? Que los niños empiecen a hablar en un argot de onomatopeyas, o que la gente se refiera con memes. Ese tipo de cosas me fascinan porque me hacen pensar también cómo las formas de habla, las formas de interacción entre los sujetos también han sido transformadas, ¿no? Con todas estas nuevas tecnologías y nuevas imágenes, pero que en esencia hay una situación para hablar, ¿no? Por ello que el brevario clínico lo intenté empujar a esa línea, donde alguien pueda leer lo que sucede en un lugar ajeno, ¿no? Y no cae en una novela, digo abiertamente la forma en que trabajé, pero también que está de por medio una posición teórica, una posición respecto a las infancias, por ejemplo,
Y bueno, entre esas temáticas más o menos por ahí oscila la respuesta, ¿no? Ok. Se te apagó tu cámara, creo, Samuel. No, aquí estoy. No, sí se ve. ¿Sí se ve? Ey, Bueno, yo entonces se ve, se una escucha transmisión acá bastante, porque bastante bien. sí te escucho, pero yo no te veo. No sé si los demás sí lo pueden ver, Samuel. Sí se ve. ¿Así se ve? Ah, ok. Bueno, abrimos exactamente la conversación para las personas que nos acompañan. Si hay algún punto que quieran comentar, preguntarle, ahí tenemos al autor, tanto acá José Antonio, Georgel, sí, Georgel, luego José Antonio. Sí, gracias, Samuel. A mí, bueno, pienso que es valiosísimos tus planteamientos. Súper chido. Yo quisiera preguntar, ¿cómo tú piensas, hablando en particular de las adicciones y tu experiencia pues en estos lugares, ¿no? De los anexos y fuera de serie y etcétera, ¿no? ¿Cómo piensas tú y cómo resuelves o intentas resolver el tema de lo interdisciplinario o lo transdisciplinario? Esta pregunta concreta tiene que ver con, bueno, muy probablemente, más bien, seguramente, has visto, has escuchado, has presenciado cómo es que se dice en esos lugares, ¿no? En grupos, anexos, que cuando se reestructura el ego, luego así lo dicen, ¿no? Que se reestructura el ego, se reestructura el yo, y entonces, pues bye, porque ya me siento bien, ¿no? Es decir, como ya hay un efecto de bienestar, entonces pues ya no es necesario que yo intente, ¿no? Hacer algo, hablar, conocer, saber sobre esto que me pasa con relación a una adicción. No sé, recordando a este señor Cosenza, y que estoy de acuerdo con esto que dicen que hay mucho glamour en ciertos sectores del psicoanálisis donde, pues bueno, como que hablan de cosas que no hay como referencias, ¿no? Referencias así de praxis. Sin embargo, bueno, algo que me parece valioso de este señor Domenico Cosenza, a propósito de esto de la reestructuración del ego, es que habría que arreglárselas con transformar, lo real del síntoma, donde, por ejemplo, el sujeto está en un estado, le llama él, nirvánico sintónico, ego sintónico, ¿no? Es decir, yo estoy cool, o sea, yo me estoy pasando chévere, y háganle como quieran, ¿no? ¿Cómo pasar de ese estado nirvánico egosintónico a lo que él dice es lo siniestro egodistónico? Es decir, cuando ya hay una resonancia negativa, a veces terrorífica, que en esos ámbitos le llaman el tocar fondo, ¿no? Por ejemplo, que bueno, eso es un tema que me parece bastante complejo, pero hay resonancias, hay ahí algo, ¿no? Que tiene que ver con una demanda, ¿no? O quiero hablar, ayúdenme, o etcétera. Ese quiebre, ese punto de quiebre, ¿no? Y cómo es que a partir del psicoanálisis, sí, o sea, sí está allí la palabra, ¿no? Que se reactive la función de la palabra, porque muchas veces no está activa, no hay una renuncia a ese ceder, ¿no? A partir del hablar, ¿no? Pero me parece que tanto la psicofarmacología, las neurociencias, el mismo programa de 12 pasos, que en lo personal me parece valiosísimo, y creo que si uno no se afianza de ahí, es bien complicado trabajar con las adicciones. Todos esos dispositivos, modelos, líneas de trabajo, a eso me refiero. ¿Cómo tú piensas lo interdisciplinario o transdisciplinario y cómo tú lo resuelves? Ya. Pues mira, antes de irme a lo inter y lo trans, pensaría en algo como algo muy no básico, pero creo que algo que es fundamental. Y vuelvo al tema a propósito del coloquio, como para enfocar también las situaciones que evoca la clínica. Es que en la psicología, vamos a decirlo, la psicología moderna, siempre se incentivó al tema del motivo de consulta, ¿no? Decir, bueno, ¿qué pasa?
Mientras que en el campo analítico pues pensamos dónde se produce o se está gestando una demanda, pero a raíz también de una transferencia. Es decir, que son elementos, vamos a decirlo, fundamentales para poder avanzar o iniciar un tratamiento. Esto pues se viene dando en las entrevistas preliminares. Una situación a propósito de las sustancias, sea cual sea, ilegal o legal, porque hay gente que es bien, pues sí, es adicta pues a las pastillas, ¿no? O al cigarro, porque no, hay gente que se pone muy mal con el cigarrillo, si no fuma, se pone mal. Es un ejemplo muy burdo, lo reitero, pero son de los más cotidianos. En el tema de la entrevista clínica, de las primeras entrevistas, algo que frecuento es preguntar, bueno, si hay algún consumo, si hay algún tema médico de por medio, porque resulta que, bueno, a veces hay situaciones que pasó con un par de pacientes que tenían un tratamiento hormonal y, bueno, pues hay todo un desajuste, obviamente, pues también hay reacciones, ¿no? Y todo este tema de la entrevista apunta también a preguntar si hay alguna sustancia o alguna medicación. Hay una paciente que, por ejemplo, tiene un tema médico y su medicamento tiene cortisol o algo así y le provoca una serie de efectos muy fuertes, incluso y con otro medicamento le hacen un cruce y tiene un tema de delirio. Pues un tema de sustancia que ella desconocía hasta que hay un tema de carácter pues biológico, orgánico, ¿no? De funcionamiento. A su vez también con las drogas, en caso de alguien que consuma, por ejemplo, cocaína o consuma cannabis, pues también ayuda para saber por dónde va la directriz de un trabajo. No es como alguien que tiene un consumo regular y continuo de cocaína, alguien que se mete un porro cada 15 días, ¿no? No es la misma gravedad, tanto física, y ahí vamos a evaluar qué es lo que va a suceder con el tema del consumo. Entonces, antes de ver todo un tema vamos a decirlo, de tratamiento o de rehabilitación, dependiendo del caso, creo que es importante ubicar a qué estamos entendiendo nosotros con cada sujeto con la sustancia. Porque cada sustancia, obviamente, pues tiene también sus reacciones. No es lo mismo traer coca encima que traer un cigarrillo de hierba encima, ¿no? O estar 2 días y consumir un cigarrillo, o estar con toda la fiesta rave encima. O sea, son cosas que hay que ir también pensando. Que ahí ayuda mucho, por ejemplo, pensar las teorías de regulación, por ejemplo, que cuando son sustancias activas o pasivas que involucran los estados del ánimo, pues ir haciendo estas demarcaciones. Para mí son cruciales porque, bueno, también te va a brindar elementos para ir avanzando en el tratamiento. Y después, preguntarse si acaso eso es un problema, ¿no? Porque también hay que preguntar y dar libertad a dar entrada a la palabra para decir, yo tengo un problema con el alcoholismo. O hay gente que ni le pasa por la cabeza que sea un problema y que no tiene, como lo llaman algunos, conciencia de enfermedad, pero no estamos pensando en las drogas como una enfermedad. Por eso decía que no se podría hablar tampoco de psicoeducación, ¿no? Pero fíjense cómo son elementos que vienen desde las primeras, vamos a decirlo, desde las primeras páginas del tratamiento. En todo este lugar, entonces, ya teniendo definido ¿qué va a ser de un segundo? Ya. ¿Por qué situación de sustancia está el sujeto involucrado? Podríamos entonces, ahí, ahora bien, preguntarse, dar entrada, preguntarse es un problema. Hay gente que no tiene problemas con las drogas y no habría por qué erradicar algo que no le está funcionando de forma negativa. Como decimos en algún momento, el tema de la sustancia funciona como un mediador, como una medicina. Hay un paciente, un problema muy fuerte de fobia social, lo que se conoce, o sea, pero mal, o sea, mal. O sea, el rollo de casi acompañarlo al Uber y que le vaya bien, de yo pedir, o sea, una cosa muy drástica, ¿no? Con intentos de suicidio. No consumía sustancias. Uno podría decir visualmente que era un sujeto que consumía drogas, ¿no? Tiene un montón de tatuajes, muy bonitos por cierto y todo. Pero dice, no, lo que pasa es que yo me tomo una caguama y ya con eso me calmo poquito. Le digo, ¿cómo que tomas una caguama? Me dice, sí. Pero empieza a contarme que se toma una caguama con un muy buen amigo que lo escucha. Le dije, a ver, ¿es la caguama o es tu amigo? Me dice, pues no sé, no había pensado. Son cosas muy sencillas a veces, pero el tema es que queremos elaborar tanto. Y claro,
O sea, hay que elaborarlo a nivel intelectual, ¿no? Teórico. Pero ahí hay que empezar a purgar, a ir pensando dónde se va situando el problema real con el sujeto, como bien decías, ¿no? Buscar lo real del síntoma. A veces el problema no es la sustancia, a veces viene a ser lo que cura un poco el malestar. Y ahí sí, cuando detectamos o el sujeto da cuenta o se le propone, ¿no será acaso que consumes en estos momentos? O que diga, ¿sabes qué? Me di cuenta que otra vez me pasó lo mismo cuando terminé de hablar con mi mujer, me sentí muy mal y me fui por unas caguamas y después le pegué y bueno, estas cosas. O sea, que empieza a haber una conciencia, o sea, que empieza a haber una suerte de conciencia del sujeto sobre sus actos. No hablo de que se responsabilice, no estoy diciendo que los racionalice, que empieza a haber ese destello de conciencia. Podríamos entonces a empezar a interpelar dónde se está jugando la sustancia. Es decir, ahí sí pensar dónde la sustancia nos acerca al síntoma o al malestar, o qué está también a su vez encubriendo, o está subsanando, o está operando como analgésico. Y estas son formas muy delicadas, o sea, lo digo con todo el respeto a los autores que hayamos leído, porque me gusta mucho leer libros, me gusta, les digo otra vez, al grado de que me gusta hacer libros, pero a veces las cosas se sitúan en escuchar al otro. Por ejemplo, si yo ya sé que mi pareja se pone mal, si en la mañana no se toma 10 litros de café, y pues la persona tiene una baja de las defensas, etcétera, pues no es un problema. A ver, vamos a escuchar qué pasa. O decir, oye, ya deja de fumar, ya deja de tomar porque me incomoda. No sé. O sea, hay que ver dónde está interpelando entonces la situación que lleva la sustancia. Regularmente la sustancia viene de fuera. Viene de fuera. Cuando se trata de cosas internas, por ejemplo, los temas de adrenalina, es otra cosa. Cuando a alguien nos gusta pisarle al auto, nos gusta andar como teniendo riesgos que se nos acelere la sangre, también operan cosas. Pero hay que, una vez más, darle entrada a que esta sustancia provoque la incertidumbre para que el sujeto pueda dar conciencia inicialmente, porque el psicoanálisis hace eso, ¿no? Hacer consciente lo inconsciente. No querramos juzgar a alguien que no tiene ni la más mínima idea porque es borracho desde los 5 años. O sea, no seamos juiciosos. Permitamos que el sujeto se involucre también con su sustancia. Por eso la palabra adictus me ayuda a pensar que el sujeto viene de una herencia que puede bien recibir o puede rechazar o que no le compete. Esa es una parte que me gusta para pensar el concepto de adictus, ¿no? Como heredero de una deuda. Entonces, pasando a estas situaciones, cuando el sujeto tiene la intención de decir, ¿sabes qué? Yo me doy cuenta que cuando llego estoy muy borracho y he tenido problemas con mi familia, con mis hijos. ¿Qué les preguntó? Bueno, ¿te interesa cambiar? ¿Para ti eso es un problema? Pues sí, porque es lo que yo quería, que no sé qué. Bueno, entonces pues vamos a ver qué podemos hacer. Le digo, esto no es sencillo. Eso yo aclaro en todas mis primeras entrevistas. Esto no es sencillo. Y después traerá alegrías, pero al momento será duro. Pero no vas a estar solo, vamos a estar hablando tú y yo. Yo te voy a acompañar en esto, ¿no? Y empezamos a ver un tratamiento, ahora sí vamos a decirlo, interdisciplinar. Por ejemplo, una cosa bien bonita que me parece es la voluntad, y que esto en algún momento se lo escuché a Alfredo Edelstein. Dice algo así como, alguien nos visita cuando la voluntad ya no alcanzó, cuando ya no pudo la voluntad, cuando ya no hubo más alcances, ¿no? Donde ya no hubo un amigo quien me escuchara, donde ya no hubo más intención, donde ya no hubo 21 días de buenos hábitos y ya no puedo más, ¿no? Tal vez no tocar fondo, pero dar cuenta que existe un fondo y se pregunta si acaso desea llegar ahí, ¿no? Y entonces pensar sobre, aquí vamos a depender de qué uso, de qué sustancia nos va a ayudar a otra parte bien importante que a mí me gusta mucho hablar y que en su momento también se hablará en este proyecto futuro, que es la derivación. No se trata solamente de que el psicoanálisis cura, no, para nada, el psicoanálisis no cura nada, te ayuda a mediártela con la vida y que busques hablar con otro de lo que está pasando sin que tenga ninguna culpa, o de que pidas ayuda si te estás muriendo, pues si quieres, ¿no? Y si te quieres matar, pues adelante, pero pregúntate que sea tu muerte. Pensar a dónde se va a derivar, si se va a derivar, por ejemplo, a un anexo, a un espacio de AA, a un grupo de acompañamiento, si se va a acompañar a otro lugar, a un centro de estado, y esto nos involucra otra vez más en una situación de trabajar con otros.
yo, por ejemplo, algo que he hecho a partir de los tiempos es tener un pequeño directorio, ¿no? De gente a la que yo ubico su trabajo, por ejemplo, temas de abogacía para temas de carácter familiar, temas de abogadas de perspectiva de género, nutrición, así, nutriólogas y nutriólogos, ginecóloga, por ejemplo, también, porque son temas que aparecen. El tema de la sexualidad, lo menciono por ahí también en el libro, pero es crucial en nuestro trabajo. Por ejemplo, pasan muchos temas vinculados a la sexualidad, las enfermedades críticas, que también he estado, por ejemplo, atendiendo con algunos pacientes, y no se trata nada más de decirle, bueno, busque un ginecólogo, busque una ginecóloga, sino decir, mira, esta es una posible persona que puede orientarte, que trabaja con estas herramientas, que tal vez pueda ayudarte. O tal vez en el tema de las derivaciones. Yo no derivo pacientes porque es mi mejor amigo, ¿no? Porque a Morac aquí lo estima bastante, le voy a mandar un paciente como si yo no conociera a Morac. Claro, yo puedo derivar a alguien con Morac porque sé que lo ubico en su trabajo, no derivo con algunas personas, pero con otros temas digo, bueno, ¿con quién quieres ir? ¿Qué está sucediendo? Cuéntame un poquito para saber cómo también apoyarte en la derivación. Porque es importante, luego hacemos derivaciones, y eso es muy recurrente. Pasa que ya fueron con 10,000 personas y nadie les ayudó. O ya fueron, pero no les gustó. Y yo me pregunté, oiga, ¿pero cómo le derivaron? No, pues me dijeron que era su amigo. No se trata nada más de amistad, se trata de saber cómo están trabajando. Uno no le va a decir vaya al mecánico cuando el problema es, no sé, de las orejas, ¿no? Uno no le manda al mecánico una persona con problemas que competen al otorrino. Entonces, a partir entonces, de que vamos haciendo como todas estas entrevistas, vamos encontrando diferenciales, pero fíjense que no estoy haciendo un diagnóstico y que también hay un deseo, pues, del sujeto de transformación o de erradicar una situación externa, alcoholismo, drogas, tabaco, apuestas, lo que sea, pues hay que pensar desde ahí con él también hacia dónde se va a derivar. No es solamente dejarlo al vacío. En estos tiempos me parece, y aquí con estos tiempos a lo que mencionaba Morac, que al haber un exceso de todo y una carencia también de trabajos, es una realidad también que he notado en muchos egresados, pues ya lo que venga es bueno. Hay gente que te ofrece consultas por 10 pesos, 20 pesos, o ven conmigo, te hago descuentos, promociones. Se hace una oferta y demanda de la salud pública. Y entonces tenemos otro juego biopolítico donde estamos inmersos como una pequeña herramientita más del poder. Y esa forma es o cambiar el engranaje, o funcionar como un perno, como pensar como por fuera de la máquina, ¿no? Eso también yo lo pienso en el tema clínico. Por eso lo inter y lo transdisciplinar, yo lo pensaría a posterior de haber tenido una serie de entrevistas, porque también no se dice todo en un día. Así, bueno, vengo porque pues tengo este problema y lo detecté en este momento en un sueño que interpreté y ya. Claro, también influye si alguien ya pasó por un tratamiento analítico, si fue con un psicólogo, si estuvo en psicología familiar. O sea, hay un montón de cosas que yo al día de hoy me parecen cada vez más importantes preguntar al inicio, porque ciertamente luego decimos que un tratamiento es larguísimo, pero luego resulta que las cosas que nos vienen contando después de 3 años eran cosas que bien se pudieron haber comentado en una entrevista inicial y haber dicho, mira, pues esto nunca me lo contaste. Es como cuando dicen, hable de todo, sí, pero también preguntemos, es un tema de dos. Me gusta mucho a mí el tema de cómo lo plantea Gloria Leff, ¿no? Juntos en la Chimenea. O sea, es un tema de dos, ninguno sale limpio. O sea, la consulta no cierra cuando cierra el consultorio, cierra cuando te quedaste con la idea de, bueno, a ver cómo le va a este paciente en la semana, o cuando te despiertan en la madrugada, llamándote, mandándote un mensaje, o saliéndose de la fiesta porque están en crisis, oye, podemos hablar, es que fíjate que pasó esto, sí, está bien, vamos a ver. O sea, también en qué momento respondemos a ciertos pacientes, ¿no? O sea, creo que es bien importante y sí quiero compartírselos que para mí el ejercicio de la clínica no involucra que el otro esté hablando nada más, ¿sí? También que uno se involucra con el sujeto, ¿no? O sea, se acompaña en ese aspecto. No se le deja al vacío, porque creo que precisamente es el problema que radica en la clínica, que llegan desolados o llegamos desolados, ¿no? Y eso me parece como una potencia muy fuerte de nuestro trabajo, como una herramienta de interpelación del deseo, de un deseo muy, muy, muy singular, muy personal, pero que no es sin otros, ¿no? También eso. O sea, no es un deseo que aparezca de la nada, sino que alguien tiene un deseo y se colectiviza para que se pueda producir, y uno después se vuelve como parte del deseo del otro también para colectivizarlo. O sea, como un flujo deseante en ese aspecto, ¿no? Por eso lo digo con cautela, porque también el ejercicio clínico, conforme avanzo mi trabajo,
sigo diciendo, bueno, es que el trabajo de la clínica siempre es nuevo. O sea, no porque yo tenga X número de años atendiendo pacientes significa que sepa más. Tengo otras herramientas, pero siempre estoy abierto a la sorpresa. Me pasa mucho con los niños. Estuve 1 año y medio sin recibir niños y ahora veo niños. Y los veo el domingo porque es el día que se los prestan, así tal cual, a la mamá. Y la mamá angustiadísima le dije, oye, pero si tú tienes una bronca porque no los ves, ¿para qué me los traes? ¿Por qué mejor no van a comer un helado ustedes y nos vemos cada 15 días? ¿A poco puede ser así? Pues sí, tú quieres estar con ellos y los niños quieren estar contigo. ¿A qué vienes conmigo? Veámonos cada 15 días. Empecemos a trabajar así. Si algo vemos que empieza como a tensarse, hablamos de nuevo. Pero fíjense que también la intención de una práctica, desde mi lugar, intenta que el sujeto pueda hablar con otros, ¿no? Que no se quede colapsado en una melancolía, en una depresión, ¿no? En un estrato de la ansiedad. Porque hay muchas cosas que se enfatizan, pero también se enfatizan porque cada vez son más visibles. Si no hubiera Facebook, si no hubiera estas redes sociales, yo me pregunto entonces, ¿qué síntomas habría, no? ¿Qué histrionismos no habría? O sea, hay muchas cosas también, las tecnologías nos abonan para ver cómo se podrían leer las situaciones cotidianas, ¿no? Y al final creo que nuestro trabajo es de los más humildes, ¿no? Trabaja con lo cotidiano, trabaja con lo del día a día, ¿no? con lo que transmuta en un sueño. Las teorías y lo demás son de suma importancia, por eso, una vez más, lo importante del trabajo teórico previo para poder ir armando como un estilo también, ¿no? Con esto voy a cerrar. Creo que tiene que ver mucho con la pregunta. En una supervisión, yo le insistía a mi supervisada, le dije, oye, pero esto fue hace tiempo ya, no fue ahorita, fue hace unos años. Le dije, oye, ¿estás en tratamiento? Me dice, no, ahorita no. Le dije, ¿cómo que ahorita no? Me dice, no he encontrado con quién. Le dije, bueno, pues igual no es obligación, pero sí es importante que dejemos la pregunta de si hay condiciones para escuchar pacientes, si algunas situaciones que se están presentando están siendo recurrentes con tu trabajo clínico y que son los mismos elementos que te he señalado en estas ocasiones. En su tratamiento, lo dejó. Y yo le pregunté, ¿qué pasó? ¿Todo bien? O sea, pero en un plan buena onda, ¿no? Así, oye, pero ¿qué pasó? Y narra algo bien interesante y tiene que ver con lo que dijo Morak también, en cómo hacemos una voz de suma importancia y celebramos a un autor, ¿no? Y lo consagramos. Dice, lo que pasa es que empecé a escuchar, cuando me hacía un comentario, me decía algo, esta persona, empecé a escuchar la voz me da el nombre de un profesor que ella tuvo, profesor donde se formó esta analista, me dice, y me chocaba tanto la idea porque decían exactamente lo mismo. Tomé clases con él en la universidad y lo vengo a escuchar aquí con ella. Claro, nuestro trabajo también pasa por eso, por no insistir en hacer un estilo y decir, bueno, yo atiendo a mis pacientes así y así fracaso y así a veces tengo logros, ¿no? Pero eso soy yo, ¿no? Ese soy yo con ese trabajo. No soy la voz de mis maestros, no soy la voz de mi analista, no soy la voz de Freud, no soy la voz de Lacan, no soy ningún profeta, ¿no? No soy ningún voceador de los saberes psicoanalíticos. Entonces, también eso pasa por nuestro trabajo, que se empieza a colar una herencia de discurso y hablan igualitos, ¿no? O hay tonos. Entonces, eso me parece como sumamente escabroso, ¿no? Porque se vuelve una máquina de poder y ahí vemos también lo que es el poder del otro. Por ello me parece como bien importante pensar que no solamente se trata de derivar, sino hay todo un ejercicio detrás de pensar cuidadosamente y con mucha cautela y paciencia, así como, bueno, nos vemos la próxima semana, nos vemos en un mes, esto va a llevar tiempo, esto va a costar, pero aquí estás, ¿no? Y aquí estoy. ¿Qué pasa con el pago? ¿No? Que a veces quieren, bueno, no sé ustedes, pero pasa que el tema del pago funciona como una especie de escape mágico. Ya no tengo para pagar, ya no voy. Ahí nos vemos, después vengo porque no me gusta estar en deuda, porque ya no tengo, porque voy a cambiarme de trabajo. Cuando pasa eso, una vez más, dependiendo del caso, yo les propongo, pues ven, después platicamos, o si puedes pagar X cantidad, paga eso y sigamos, pero no dejes de venir, por favor, continuemos hablando. Y seguimos. Después, el efecto aparece, hay trabajo, el paciente paga su consulta regular o se ajustan los costos, pero continúan, ¿no? O sea, también romper los muros económicos creo que es una coordenada clave, ¿no? Desde el tema de que
de que hay mucha gente al día de hoy que no puede pagar una consulta, más cuando son madres solteras, cuando tienen que entregar pensión, cuando tienen 2 o 3 niños, cuando los empleos no contratan a mujeres, cuando los empleos no te contratan si no tienes experiencia, cuando eres recién egresado. Entonces, todas esas condiciones foráneas, externas, tienen implicaciones, pero eso no está colapsando el deseo para hablar de algo. Y ahí es donde también me parece que tiene que haber una enorme disposición concienzuda y ética, política, de nuestro acompañar al otro, ¿no? En ese aspecto. Pero bueno, por ahí también diría eso. Luego me pongo a pensar con otros y me gusta mucho porque me salgo de los libros y de las ediciones y me agrada. ¿Alguien más tenía un comentario, Sí, una pregunta? tenía la manita levantada. Sí, era yo, solo que tuve que hacer una pausa estratégica y técnica. Pues bueno, es un gusto escucharte, Samuel. La verdad es que, digo, ahorita con el espacio que nos has amablemente compartido con esta reciente publicación, y gracias a Morac también por pues, proponer estos espacios que sin duda nutren a nuestra comunidad en pues, escuchar otras latitudes, ¿no? De trabajo desde diferentes registros, con diferentes contextos, y creo que eso es lo que nutre también en nuestra comunidad. Y con esto que comentabas, no sé si en este momento se respondió, pero yo me estaba preguntando con estos ejes que apuntalas, que me parecen muy importantes, ¿no? La cuestión no solamente contextual, de dónde viene la cuestión de las adicciones, no solamente la cuestión de cómo entonces se genera también, pareciera, estas formas de análisis en serie y no en serio, ¿no? O estas atenciones, ¿no? O finalmente intervenciones que apuntan más o que tienden a apuntar más a una construcción adaptativa, ¿no? De una forma u otra, pues en esta cuestión de funcionalidad, ¿no? Como en un semblante de que opere, que algo siga girando en esta rueda de capital, ¿no? Que sea una persona productiva, ¿no? Que pueda consumir y que pueda dispensar de este poder adquisitivo. Yo me quedé pensando, ¿cómo se podría proponer entonces un acercamiento desde la formación? Pensando justo también en nuestro contexto, estamos en una universidad, ¿no? Donde quienes nos están escuchando aquí, pues a lo mejor por la timidez o la defensa de la cámara, ¿no? Y la posibilidad de cerrar el panóptico que tenemos aquí enfrente, veo a muchos colegas, futuros colegas, que también se están formando tanto en una maestría en psicoanálisis como en una licenciatura en psicología, pero ¿cuál sería o cuál se podría apostar como tal vez la construcción de la formación, ¿sí? Que dé cuenta, ¿sí? De estas circunstancias que acabas de describir, desde la cuestión de lo económico, del pago, la cuestión de dónde se acerca o desde dónde desmoralizar también las adicciones, que creo que fue algo que apuntalaste de manera muy interesante. No es que per se sean malas las adicciones, sino lo que está construido alrededor de esto, ¿no? Es decir, la condición contextual donde se insertan y los efectos que hay también de este sufrimiento, que es de lo singular, que no es algo que no se puede diseminar también a una cuestión de todos sabemos lo que se siente ser un adicto, porque no se ha acusado por ahí, y tampoco, por mucho que se lea, pues estamos hablando del mismo tipo de sufrimiento, ¿no? En diferentes condiciones. Entonces, me quedé pensando, rumiando como en eso que señalabas, ¿no? que apuntalabas, hacia dónde podría estar dirigida una posible formación, ¿no? Con esto de clínica, supervisión, evidentemente análisis, producción, investigación, etcétera. Sí, gracias, José. A mí la pregunta me gusta mucho porque esas son las preguntas que hacía también hace tiempo y al día de hoy me las sigo haciendo. Bueno, está muy padre tu tesis doctoral, pero ¿qué vamos a hacer con la tesis doctoral? ¿Por qué la universidad no te la publica? ¿Por qué no te apoya a alguien a hacer tu proyecto? No realidad, no se trata de sueños, sino que pueda desembocar en algo colectivo. En los espacios de formación, creo que al ser yo un mal estudiante en ese aspecto, intenté armar mi forma de aprender, como muchos discapacitados aprenden a caminar o andar, cada quien va encontrando sus formas también de hacérselas con los ejercicios de transmisión. En un espacio, vamos a decirlo, de carácter académico, como la universidad, sea pública, privada, creo que tiene que estar pensada por varios lugares, ¿no? El primero, bueno, no hay que ser ciegos, hay muchos ejercicios de poder alrededor de la formación y algo que, aunque suene muy, muy romántico,
la docencia me parece que tiene que ser un primer gesto, ¿no? Alguien que tenga la devoción y la práctica del desear transmitir algo. Eso es lo primero. Yo creo que alguien que no tiene la más mínima intención de compartir algo no tiene nada que hacer en un aula, ¿no? En ese aspecto. Y no por mala onda, sino porque pues no se trata de ser egoístas. Al día de hoy me ha tocado escuchar gente que le dice a los alumnos, bueno, ustedes aún no saben de eso. O no, ahorita no les contaré. O sea, pareciera que se vuelve como enigmático. Pues préstales el seminario 3 de Lacan de Paidós, no importa que esté escrito o no completo. Que lo lean, que tengan esa posibilidad, no seas un cerrajero de los saberes. O sea, creo que ahí tiene que haber una disposición. Me gusta mucho la palabra disposición por todo lo que involucra, porque también nos volvemos como parte de un dispositivo y de una máquina, pues, de ejercicios de saberes. Y en segunda, ahí sí ya la parte, vamos a decirlo, de formación, creo que sí es importante, de ley, la filosofía y la literatura, para mí son las dos áreas de saber que siguen cruzando de manera muy humana a los saberes. Basta de pelearnos entre clínicos y la psicología cognitiva conductual, al humanista. Es necesario también que estén involucrados, ¿no? Para pensar con otros. No quiero poner que el psicoanálisis deba estar en la universidad, tampoco se trata de eso, pero sí historia, ¿no? De que quien no comprenda la historia de la psicología y de la psiquiatría clásica va a estar en un verdadero problema. En general, bueno, es como la parte, vamos a decirlo, curricular, ¿no? Porque, bueno, está todo el tema de la currícula, cómo inventar los títulos, las plantillas de trabajo. Estuve en la coordinación del Centro de las Artes, en la coordinación de Psicología de APAC. Entonces, siempre, como todo ese tema me gusta, porque si no está bien gestionado, no está organizado, puede haber como muchos agujeros, ¿no? Y el problema con nosotros es que no trabajamos con máquinas, trabajamos con cosas que hablan, ¿no? Y eso es lo más complicado, ¿no? O sea, son palabras constantes. Tal vez los elementos de formación que a mí me gustan es obviamente la teoría, la práctica, en este caso me refiero a la clínica, y siempre me gusta proponer la escritura como un eje temático, ¿no? No con fines académicos de mejor artículo y bien citado, no, como un ejercicio de lectura de sí. También el hecho de decir que uno lea mucho y que escriba bien también no es muy sustentable eso, ¿no? Eso lo sabemos por un montón de autores. Uno puede leer montones de cosas, pero es pésimo escribiendo. Y hay gente que tiene pocas lecturas, pero tiene facilidades, ¿no? Creo que la escritura ayuda a ejercitar nuestras formas del entendimiento en relación a nuestra lectura, ¿no? Y a su vez, con un ejercicio de lectura con el otro, es decir, de transmisión. Los textos académicos están pensados para académicos y no están pensados para estudiantes. No se trata de cerrar el saber, sino de ponerlo a disposición, es decir, de distribuir los bienes, de redistribuir los saberes para una colectividad que pueda estar en pro de una comunidad, ¿no? No digo de un estado, digo de una comunidad donde el otro pueda vivir al lado del otro sin sentirse jodido ni sentirse vulnerable, donde pueda decir, ay, tengo sueño, voy a dormir, y no es ser el otro un sujeto hostil que puede venir a robarme la comida en la noche. No. O sea, construir esas comunidades de práctica, me parece que las denomina así John Dewey también, puede pensarse. Pero hay algo que me parece bien importante también, que se provoquen encuentros, ¿no? De diálogo, de discusión, de mesas de trabajo, donde alguien tenga una idea de presentar sus hipótesis, sus ideas, sus libros, sus poemas, sus cuentos, y que estemos en disposición de escuchar, ¿no? Eso para mí, en mi pequeño mundo, me ha ayudado a sobrevivir, ¿no? Las artes, las veo muy potenciales, los diálogos, pero siempre en una disposición de la lectura del otro, ¿no? El tema de las calificaciones, obviamente, no hay que dejarlo detrás, porque también no se puede avanzar netamente sin números a veces en una academia, pero bueno, pensar los estratos de evaluación, ensayos, ¿no? Una mesa de trabajo, generar un proyecto. O sea, las instancias de poder formativa son eso, ¿no? Tienes que presentar una tesis, pero la tesis se queda guardada. Y lo digo en muy buena onda, lo digo como alguien que trabaja en la edición de libros, y dices, bueno, hay tesis que empiezas a ubicar y se quedan guardadas en la universidad. ¿Por qué no las sacamos? Veamos de construir espacios para que ese proyecto pueda tener un alcance mayor. Uno no sabe, como decía Spinoza, lo que puede un cuervo, pero tampoco uno sabe lo que puede un libro, ¿no? Eso me parece como bien potencial. Y también que las discusiones que podamos generar entre nosotros
no caigan en un tema obviamente hostil, ¿no? Decir, bueno, yo no estoy de acuerdo contigo porque a mí la psicología conductual no me agrada para nada, o es un ejercicio de poder, y bueno, podemos estar en una constante separación, pero que el tema no sea contra la persona, sino contra el argumento, ¿no? O sea, que no sea un juicio ad hominem. Eso me parece bien importante, porque ya bastantes guerras tenemos como para seguir haciéndolas entre nosotros, ¿no? Pero también es cierto que si no hay discusión y si no hay batallas, no hay cambios, ¿no? Es una cosa que digo con cuidado. Y bueno, más allá del respeto, pienso que más bien hay que escuchar lo que el otro tiene por decir y también tratar de situarnos desde dónde lo dice. Uno a veces no puede encontrar un lugar si no se sitúa con el otro, ¿no? Me parece que también son sensibilidades, y no hablo de ponernos en los mismos zapatos, como dice la psicología, no, ser sensible a lo que le está sucediendo al otro. Bueno, me fascinó tanto cuando lo leo con Foucault, meditar la muerte, no es que uno vaya a morir, sino meditar la muerte del otro, cómo me interpela y cómo me afecta. O sea, cómo toda afectación y todo deseo involucra a otro. Yo quiero ser feliz y eso involucra que intente hacer un libro, pero yo para hacer un libro necesito escribir y necesito que alguien me lea, necesito que alguien me venda libros, necesito un impresor. O sea, son detalles mínimos. Necesito mi gato que esté a mi lado para poder agarrarle la cabecita, o que esté mi perro, o que esté... Son cosas muy, muy burdas, pero son cosas del diario. No quiero hacer todo esto algo complejo. Ya bastante complejo es el mundo y creo que podemos encontrar herramientas más prácticas, ¿no? Más pragmáticas incluso. Y qué mejor forma que la palabra. Suena curioso, pero es muy pragmática, pero es muy difícil de hacer. Ese es el problema que tenemos en la clínica, no poder hablar, ¿no? Estar con el temor de, ay, no, ¿cómo se le ocurre escribir un libro de clínica? Pues porque quise, porque era mi deseo, pues, ¿no? Y aquí estamos, hablando con otros. Eso es lo que pasa. Yo quería tener una familia y no la tuve, pero bueno, conocí a alguien que tenía 3 hijos, es divorciada y tiene una sonrisa bellísima, me enamoré. ¿Y qué tiene? Pues no son mis hijos, pero los amo. Yo tengo mi familia. Ah, pues bueno. O sea, son cosas de lo más cotidiano que pasan, pero que hay que encontrar las formas de hacer. No se trata de ser millonarios y estas cosas que nos han implementado muy bien la cultura del Netflix. A veces las alegrías se pueden generar con otros desde lugares muy insospechados, ¿no? Pero para ello hay que hablar. Creo que eso es importante. Sí, es un punto muy interesante porque es desmitificar también la cuestión de la formación propia, ¿sí? Porque, no sé, no voy a hablar por todas ni por todos, ¿no? Pues ya sería muy narcisista de mi parte, ¿no? Pues sí, bueno, niño risueño le hacen cosquillas. Pero creo que en esta construcción de venir, ¿no? Analista, de venir clínico, simplemente clínico, ¿no? Como en este amplio espectro de la palabra, ¿sí? La desmitificación, ¿no? de dar ese paso, perdón, implica muchas cosas, ¿no? Y romper con estas figuras pues, de identificación que si bien permiten la construcción de una línea propia de pensamiento o, digamos, sustraer ciertas afinidades en tu formación, pues no necesariamente es lo único que queda, ¿no? de ese camino, ¿no? Es el tropezarse y el levantarse y seguir, ¿no? El aventarse, ¿no? Me hiciste mucho espejeo, porque también en la clínica del acompañamiento de repente pasa eso, ¿no? Es como de, pues uno de repente llega al acompañamiento preguntándose, ¿qué hago aquí? ¿No? Sentado en un sillón, ¿no? Con una persona que está, pues, más allá del bien y del mal, ¿no? Durante 4 horas, ¿no? Hasta que de repente voltea y te voltea a ver, ¿no? Como que da cuenta de que después de 2 meses hay alguien ahí que se sienta de tal a tal horario, ¿no? A escuchar ese silencio también. Sí, ahorita que dijiste el acompañamiento, yo veo junto a mi pareja a un paciente que está internado en un lugar que no es un psiquiátrico, pero pues es para pacientes psiquiátricos. Yo estoy como en el ámbito más de su tratamiento, vamos a decirlo así, psíquico, y mi compañera estaba en un un poco más de acompañamiento, ¿no? Yo pensé que decimos, bueno, ¿y para dónde va esta cosa? O sea, a ver, estamos haciendo nuestra chamba. Y me dice, oye, ¿qué textos me recomiendas que pueda leer? Mira, pues están estos textos, los que también tú conoces, pero a ver, aquí el problema también no es tanto de nosotros. Vamos a trabajar, pero a ver, la dirección no tiene ninguna formación. Es una persona que le gusta ayudar a la gente. Hay 2 enfermeras que tienen a sus hijos allí internados.
el lugar no tiene las condiciones dignas para hospedar a estas personas, y el psiquiatra va una vez al mes a medicarlo y a subirle ese medicamento, y el padre y la madre lo abandonaron. ¿Qué hacemos tú y yo aquí? O sea, y uno se pregunta, a ver, no se trata de dejarlo, sino ¿qué hago yo aquí trabajando con él cuando veo que esto no avanza? ¿Y qué pasa? Bueno, pues hoy no lo veo en un par de días y nos vemos otra vez, ¿no? Entonces también ese tipo de trabajos a mí me gustan porque están por fuera de lo que conocemos clásicamente como el aparato psiquiátrico. Aquí en México no ha llegado mucho el acompañamiento terapéutico, se trabaja mucho en Monterrey y muy, muy bien allá con la gente de redes, y es una herramienta muy potencial. Saben que en Argentina el año pasado, hace 2 años, se hablaba de una ley ya para la formación de acompañantes a partir de los abusos de poder y de violencia que habían sucedido, pero es una herramienta muy fuerte. No son las maestras sombras, son acompañantes terapéuticos, no se involucran en la amistad, acompañan con un saber hacer por sí mismo. O sea, eso es lo que son herramientas que están, ¿no? Latentes. Y claro que involucran a la psicología crítica, porque no se trata solamente de que haya egresado, sino decirle, a ver, tu función puede ser esta, pero tiene esta intención. O sea, ¿cuánta gente que se ha formado en psicología está desempleada, que no ejerce su profesión? ¿Cuánta gente al día de hoy sigue diciendo que la formación en psicoanálisis es cara, que al psicoanalista se le siga viendo como alguien de clase alta? Que decir al día de hoy, es que los psicoanalistas cobran más caro, eso ya lo sabía. Eso me dice una paciente, le dije, pues no sé cuánto le hayan cobrado, pero dime cuánto es lo que tú puedes pagar, ¿no? Ese tipo de cosas que aparecen, y el libro, porque en esta cosa llamada libro, que ahora me siento cercano por las charlas, está dedicado, me gustan mucho las dedicatorias, porque también hay que saber que los libros no emergen del cerebro, pero ha sido también dedicado a quienes están enfermos, ¿no? A los pacientes, como este libro de Winnicott, ¿no? Que lo dedica a sus pacientes, porque es al final de las sesiones y del consultorio, que sí me llegó un libro bonito de Bataille que no había encontrado, pero quien me interpeló a buscar fue alguien que hablaba, alguien que estaba vivo, ¿no? Eso a mí me gusta mucho. Hablar con la gente que va comenzando su clínica, la gente que tiene muchos años en la clínica, me gusta mucho. No por su experiencia, sino por el estilo en que trabaja cada uno, ¿no? Por las ocurrencias que hacemos en un consultorio. Eso me parece como muy, muy importante. Yo no estoy con un paciente y saco el libro de Freud y me pongo a leer lo que tengo que hacer. No, agarro una maceta y me pongo con la niña a plantar una macetita porque teníamos que hacer un cambio. O porque el niño tenía temor y lo acompañé al baño y lo esperé afuera, ¿no? O porque le hice un chiste a la paciente que estaba triste. O porque le respondí a las 3 de la mañana a una persona que estaba en crisis. Ese tipo de cosas me parecen más peculiares, ¿no? Y reitero, aunque pareciera que no leo, que soy un total ignorante, pues claro que hay libros, ¿no? Pero las ocurrencias tienen un sentido, están direccionadas. No están nada más porque sí. Es algo que me gusta preguntar en una supervisión, y me pregunto cuando intervengo, bueno, ¿y por qué hiciste eso? No estoy diciendo que esté mal, me parece oportuno, pero ¿qué fue lo que te llevó a intervenir precisamente en ese lugar, con esas palabras o con esa acción? Eso es a mí lo que me interesa. Cuando veo y escucho que hay un titubeo y dicen, se me ocurrió, digo, aquí hay algo que está mal. No, como que fue, o sea, entiendo la intuición y a veces puede funcionar, ¿no? Pero también tomen en cuenta que a veces no. Y eso puede ser de mucho cuidado, ¿no? Y por eso, una vez más, el tema de lo clínico. ¿Se acaba la una, Morak, la actividad? ¿Sí, verdad? Pues sí, ya podemos ir cerrando. Si alguien más quiere hacer una pregunta, un comentario, de antemano agradecerte mucho esta conversación de tu texto y invitar a nuestra audiencia a que se sumerjan a la página de El Diván Negro. Es eldivannegro.mx, Samuel, la dirección web. Sí, justo. Si la puedes escribir ahí en el chat para que las personas vean pues todo el catálogo muy interesante que ha hecho el Diván Negro. Es una editorial joven. Yo estuve pues prácticamente desde el momento cero en que Samuel empezó a crearla, primero con una revista, Esquicia, donde gustosamente hemos participado ahí contribuyendo con artículos, y que después empezó a crecer pues como un árbol que ya tiene bastantes títulos, y no solamente de psicoanálisis, tiene también toda una parte literaria, de poesía, estás inaugurando una parte infantil. Entonces es una editorial mexicana que está creciendo y que nos abre a pues ya a otras personas, a otros autores, a otros campos, y que es muy importante ese tipo de acontecimientos en México, ¿no? Sobre todo porque el saber
queda a veces muy, sobre todo a veces el filosófico, el psicoanalítico, queda a veces muy rezagado en cuestiones muy especialistas, y tener una editorial que se asoma a, pues como lo dice Samuel, rescatando autores o proponiendo otras miradas, otras voces, pues es muy significativo para nuestra cultura, ¿no? Entonces, ahí está la página, pueden encontrar el libro de Samuel ahí, así como otros títulos. Sí, ahora bien, nada más para terminar, si les parece a los organizadores, y como también para atender un poquito aquí al ¿cómo se llama? Sí, levanté la manita, es bien curioso porque levanto la mano digitalmente, pero la levanto también acá, es curioso. Sí, creo que aquí en la última parte del libro, en este libro, a diferencia de otros, no uso citas más que en el apartado de la clínica infantil, todo lo demás es puro ensayo, es como si estuviéramos platicando ahorita, así tal cual, ¿no? Es eso. Tal vez con una cerveza o un café o un whisky, ¿no? Me gusta mucho trabajar en bares y en mi consultorio, que es una cosa muy bonita, enfrente está un bar que se llama Rústico, al lado uno que se llama Central San José, al otro lado se llama la Cervecería San Luis, y atrás hay otro bar. Entonces, estoy en zona centro, es un lugar de muchos cafés y bares. Entonces, también San Luis tiene una peculiaridad por mí para escribir. Yo, para cerrar, les quiero leer la parte que cierra el libro y que aquí hace un poquito de resumen de las preguntas que lanzaba Morak, Antonio y George, para este tema, ¿no? De por qué hablar de la clínica, cuáles son las posiciones de la psicología crítica, etcétera. Entonces, lo voy a decir tal cual está escrito y que puedan tener un poquito ahí de idea como a dónde apunté el proyecto. Está titulado Para no concluir. En reiteradas ocasiones, intenté remarcar que lo escrito se intentaría sostener por sí mismo, por su voz, por su autor en nombre propio y por su trabajo. También insistí que en medida de las facultades intentaría escribirse de la forma más amena y asequible para todos los practicantes del psicoanálisis y la clínica, pero también del cuidado. Escribir un libro no siempre deja las mismas sensaciones, más cuando este libro en realidad no dice nada nuevo. No es por menosprecio o desfachatez, pero lo escrito se ha dicho en un tiempo pasado, es decir, este libro ahora comienza a extinguirse, no solo como un objeto o herramienta de trabajo, sino en su autoría. Cada término conlleva también a la realización de un deseo, por ende, a padecer cierta dosis de melancolía ante la partida de lo que se renunció, de lo que se reunió y escribió junto a otros. Los temas que intenté exponer son temas cruciales para mi trabajo clínico. Hace tiempo que vengo hablando, pensando e intentando producir registros que alienten a interrogar nuestra práctica. Pero evidentemente, el acto de la escritura se ha convertido en mi mayor interlocutor frente al trabajo que también realizo cada día que asisto al consultorio. Ahora que finalizo este libro, se enfatiza uno de los elementos clínicos recurrentes en la clínica: aprender a terminar y aprender a saber perder para no ganar, sino para dar otro lugar al deseo y elegir cuantas veces sea necesario. Es el coste del deseo, saber de su finitud y su sentido efímero en nuestra existencia, pero sin caer moribundos en los pesimismos o depresiones disfrazadas de cobardías. La escritura se ha convertido para mí en un ejercicio vital, una práctica que me exige también la escritura de sí, un acto muy singular e íntimo, un acto de transformación, pero no por ello hermético y desvinculado de los otros. Si algo puedo decir de lo escrito, es que deseo pueda brindar coordenadas y claves de trabajo a quienes aún tienen la fuerza de luchar contra el silencio que pausa toda la potencia de su propio deseo. Y también que este libro es un breviario manifiesto por otra clínica, una clínica crítica y transversal en un espacio donde el otro no funge como un amo, ya que nuestro trabajo y ética, a mi parecer, invita y propone a derribar a los amos que vehiculizan las intensidades, las sensaciones y los deseos de cada sujeto hablante. En resumen, este libro intentó contar algo del día a día de lo que sucede en el trabajo clínico y de quienes no temen ni retroceden ante sus pasiones. Gracias. Pues muchas gracias, Samuel. Te agradecemos que hayas acompañado en este espacio, que hayan tenido su presencia en su auditorio. Muchos agradecimientos a las autoridades, a la directora Ana Patricia, al coordinador académico José Antonio, también el coordinador Jorge del evento, ¿sí? Y bueno, los invitamos para más tarde, ¿no? José Antonio, si quieres anunciar la mesa que vamos a tener más tarde. Sí, de hecho, seguimos en el coloquio, coordinado, como bien dijiste, por Jorge, a las 4 de la tarde, ¿verdad, Doc?
A las 4, sí. El tema es avances de investigación en el orden clínico teórico. Va a estar Nayeli Gama, Emanuel Cortés y Natán Memun a las 4, de 4 a 6. En el mismo link. Bueno, antes de que concluya este espacio chiquito, yo quiero agradecer a Morak que haya propuesto la presentación del texto y los comentarios al texto ya de Saúl. Esto que comentaba Saúl me parece interesantísimo, que dices, que comentabas lo que escribo ya, tal vez escribió antes. Y a mí me parece que lo que nos has transmitido ha sido muy renovador y muy necesario, sobre todo pensando en la formación de estudiantes de psicología, estudiantes de la maestría y pues uno en general como estudiante, en el sentido de que es una calidad que nunca se abandona. Entonces, a mí me parece que lo que tú nos transmites es muy renovador y me hace sentir que más bien que no estaba escrito antes, que más bien eso es lo que tú propones y que eso es justo lo que alimenta esta una otra escritura. Entonces, bueno, pues más bien yo te agradezco que hayas presentado acá tu texto y muchísimas gracias a Morak que hayas levantado la mano para incluirlo en este coloquio, que es justo una propuesta de análisis, de sostener la psicología crítica, sobre todo en estos ámbitos que imperan la psicología basada en evidencias, que es sin duda pues una tendencia. Acabo de salir de una reunión donde decían, no, eso no, psicología basada en evidencias, perfecto, ¿y qué hacemos con la subjetividad? Primero la evidencia, perfecto, ¿ok? ¿Y qué hacemos con la subjetividad? Entonces, creo que lo que tú estás dejando justo en este texto es sumamente valioso e importante en el ámbito de la formación y en el ámbito de la clínica. Entonces, bueno, muchísimas gracias por participar, por darnos o compartirnos pues de tu trabajo y yo me quedé con ganas de leerlo. Muchas gracias a Morak, muchas gracias a Jorgel y pues con mucha expectativa de escuchar a las 4 también a los tres ya egresados de la maestría. Mucha expectativa, con mucho gusto estaremos por acá nuevamente en esta misma liga a las 4 de la tarde. Adelante, profesor Jorgel, no sé si quieras cerrar, comentar algo. Pues no, bueno, nada más nos quedamos con mucha emoción, muchísimas resonancias para seguir pensando y muchísimo agradecimiento, Samuel, muchas gracias a Morak y a todos. Y pues seguimos a las 4, porfa. Ok, hasta luego. Estás cordialmente invitado, Samuel, a acompañarnos también, si gustas. Gracias.